tal, gente bonita Hola, hola. que nos está escuchando desde sus computadoras y celulares? ¿Cómo están? Fuerte el aplauso nuevamente. Confírmenos, por favor. Sí se está escuchando porque Facebook nos está lanzando subtítulos automáticos. Sí. Entonces, bueno, qué bueno que están aquí. Nos vemos la próxima semana. Adiós. No es cierto. No es cierto. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a su guacamole. Amy, un guacamole diferente porque Oye, es sí. guacamole de Entre semana, entre Godín. semana. De semana Guacamole. laboral. Ándale, guacamole, Godín, Amy Gallegos. ¿Cómo estás? Muy Bienvenida. bien. Gracias, Daniel. Oye, hay más gente de lo que un viernes normal hay. Está raro esto, ¿eh? Está Me está raro. haciendo dudar que Vamos a cambiarnos de día. Sí, que el viernes de guacamole posiblemente tiene que cambiar. Creo que el guacamole debería ser el miércoles. Pero, Amy Gallegos, ¿cómo estás? Fuerte Bien. el aplauso. Hola a todos, sobrinos. Está raro, Sobrinas. ¿no? Se siente raro Sí. estar aquí el miércoles. Quiero decir que es viernes y es fin de semana, pero sé que no es, entonces estoy conflictuada en lo que tengo que decir de bienvenida. Pero me siento muy, muy bien, muy agradecida con Dios por esta oportunidad que nos da de estar hoy miércoles aquí totalmente en vivo. Gracias a Dios pudimos recuperarnos de una semana muy ajetreada. Oye, ya sé. Caímos muertos. Yo publiqué cuánto tiempo dormí, Daniel. Dormí 10 horas y algo. Tú dormiste más que yo. Te de gané, hecho. Amy. Yo dormí 12 horas y media. Sí, sin parar, Sin parar. O sea, nos dormimos el domingo en la noche, como a las 8:30, sí, ¿no? sí. 9 por ahí. Y hasta el lunes ya viene. Sí, yo me desperté como no me acuerdo qué hora fue. Yo me desperté, no es cierto, el lunes me desperté a las 7:30 de la mañana porque tenía que trabajar. Ujú. No me desperté tarde, ya me acordé. Estoy confundida de los días. Pero oye, gracias a Dios aquí estamos, lo logramos, Daniel, lo logramos. Eso es todo. Daniel, Amy. ¿tú cómo estás? Amy, yo estoy muy bien. Ya estoy un poco más descansado, como bien lo mencionas. Hoy, me está dando el toque aquí con la pantalla. La gente sabe que ahora tenemos el monitor aquí enfrente. Pero ahora siento que la toma quedó muy abajo y tenemos mucho espacio arriba. Pero bueno, me vale. Bueno, o A sea, menos porque que- yo, ¿no? A menos que nos hagamos más hacia adelante. Pero se van a ver menos los micrófonos. Digo, la mesa. ¡No importa la torta! Pero bueno, ya estamos aquí, Amy. Estoy contento, la verdad. Sí, dormí mucho. Gracias a Dios pude dormir mucho. La neta, la semana pasada fue súper ajetreada. Hubo servicio en nuestra congregación de domingo a domingo. Y para la gente que me conoce, vean mis ojos. O sea, vean, voy a tener que hacerme así, mira. Ponerme unos hilos aquí. Unos porque- botox. me voy a tener que poner botox. Sí, hubo servicio toda la semana y me tocó estar tocando la guitarra toda la semana. Y fue cosa difícil, Amy, porque tenía mucho tiempo que yo no tocaba la guitarra. Y me tocó, gracias a la gente de la alabanza de mi iglesia, gracias por elegir canciones con muchos solos, gracias, Los quiero mucho, gracias. Saludos a la iglesia. Saludos, ustedes ya saben quiénes son, porque yo soy su líder de alabanza. Pero van a ver, me las van a pagar. Algo voy a hacer. Y me tocó aprenderme muchas figuras, Amy, y la verdad yo estaba bien nervioso, la neta, porque yo no me considero un guitarrista. Me considero una persona que más o menos le sabe la guitarra y sé sacar la chamba, pero le eché ganitas y aquí estoy. Sobreviví, estaba bien estresado. Era miércoles y yo, estresado a más no poder, pero se logró. Gracias a Dios. Y hoy estamos aquí. Y Amy, cuéntanos por qué estamos aquí el día de hoy, el miércoles, y no en viernes. ¿Por qué, Amy? Estamos hoy miércoles reunidos donde 2 o 3 en mi nombre estén. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Estamos hoy miércoles, Daniel, porque este fin de semana vamos a estar en el campamento distrital de los jóvenes Coahuila. Yes. Un aplauso. Si hay alguien aquí de Coahuila que nos está No viendo, creo. De seguro. pongan ahí saluditos. De seguro
No sé si ya si estén todavía aquí o si ya estén Bueno, posiblemente. yendo para Coahuila esta noche. No tengo la menor idea. Bueno, no sabemos. El campamento es jueves, viernes y sábado, ¿no? Ajá. Pero vamos a estar el viernes Y sábado. y sábado. Bueno, sábado nada más vamos a andar viendo. Pero vamos a andar Pero ahí. vamos a andar ahí. Vamos a estar este fin de semana en Coahuila. Entonces, por eso no quisimos dejar la semana sin el guacamole, porque también a nosotros nos ayuda mucho tener continuidad y nos ayuda mucho estar platicando con ustedes. Sí, la neta sí. Y porque la verdad estoy bien nervioso. así calma el ansia. Aquí. Las ansias el las muchacho. calmo, manita. Sí, y por eso no vamos a estar el viernes El de viernes. guacamole y estamos hoy totalmente en vivo. Oye, y el viernes pasado les prometimos que iba a haber guacamole Sí, esta semana ¿ya y se ven? los estamos cumpliendo. Cumplimos. Eso es digno de que nos manden estrellas el día de hoy. Manden sus estrellas. Si nos estás viendo por primera vez, tus primeras estrellas son totalmente gratis. Y si ya tienes mucho tiempo viéndonos, te agradecemos que nos apoyes Sí. enviando estrellas. Ahora les digo la tarifa en pesos mexicanos, porque honestamente no sé. En $10. Ajá, no me En lo sé. rupias. 99 estrellas están en 25 pesitos. O sea, hace 25. más barato que una Coca-Cola. En vez de que. Nos van a cancelar. Más barato que una cerveza, pecadores. Oye, aquí Melanie Díaz dice: saluditos, tíos. Ya estamos ansiosos por verlos mañana en el campa. Mañana no los vamos a ver, los vamos a ver hasta el viernes. Pero Bueno, los vamos a los ver. vamos a Primero ver. Dios, ahí vamos a estar. No vamos a llevar playeras, amigos, del guacamole. Pensábamos que íbamos a poder llevar, pero nuestro proveedor se quedó dormido. Nah, no es cierto. Un abrazo, amigos. Si nos estás escuchando, no te voy a balconear, no voy a decir tu nombre para que mi amigo Ángel Barragán no se sienta mal. ¡Ángel! Es cierto, bro. No vamos a poder llevar playeras. Tenemos una sola playera extra nada más, pero esa está Es como el backup Sí. para nosotros. por si un día se nos Esto es rompe falla, una. ¿no? Nada más tenemos 3 playeras, amigos. Entonces... Ey. Pero, Amy Gallegos, ya hay 92 personas. 95, a las 10, Daniel. 95, Oye, 97. creo no que sí puedo hay que creerlo. cambiar el Hay que viernes de cambiarnos al guacamole. miércoles. Guacamale, ¿eh? Al guacamaya. Sí. Oye, guacamole, no digas guacamole, di guacamolo o guacamola, porque guacamole Es del nuevo lenguaje. Es inclusive. Nah, no es cierto. Amy, ¿qué tal? Sí, aprovechamos 2 minutos de saludos, Venga, Amy. 2 la hora minutos nomás. de salud. Bueno, 2 minutos de saludos. Sí, no se manchen. Sobrinos, pónganme su nombre, de dónde nos están viendo, y si tienes a alguien que nos está viendo y quieres que mandemos saludos, pon ahí el nombre, por favor. Ya estoy para acá. Gracias. Amy siempre chueca. Ay, perdonen ustedes. Culpa. Ahora sí, Amy. Barañas. Saludos a la gente que se está conectando hoy. Más gente en miércoles que en viernes. Ahí vamos, Padre y santo. voy a empezar a saludar desde donde dicen saludos, porque ponen hola, 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 y pues Oli. me roban saludos. Ok, comenzamos. Dice Soso Leván, dice saludos desde Monterrey. Saludos. Jess Rodríguez dice, no estoy soportando. Gaby Hilario dice, hola, hola. Sergio Serimar dice, hola tíos de Amy Daniel, Dios les bendiga, un mega abrazo desde San Luis Potosí. Pone Perla, hola tíos desde Puebla. Carlita Mendoza, saludos desde Puebla. Ian presente y yo, su mamá. Saludos a Ian que nos está viendo con su mamá Carlita. Saludos. Seguimos. Dice Soso Leván, dije saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Y a Judith Mata, saludos desde Monclova, Coahuila. La raza de Coahuila. Dice Casting, saluden a la gente de Perú, saludos. Saludos. Hasta la gente de Perú. Melanie Díaz, saluditos tíos, ya estamos ansiosos por verlos mañana en el campamento, Dios les bendiga. El viernes, pero está bien. Rubén Navarro dice saludos de Chicago. Daniel Moreno, saludos. Fronterizo presente, dice Hello Mundo, dice Jesús Leal. Dice Vean a Amy cómo se tapa toda la cara, miren. ay, es que no alcanzo a ver. No me quites minutos. Ya. Dice Uri Leiva, saludos de Iguala, de la Independencia Guerrero. Dice ¡Desde la independencia! Perla Rozo, soy Perla de Puebla, saludos tíos. Daniel Moreno dice desde el mero Matamoros, Tamaulipas. Citla, Matamoros. desde Tijuana, bendiciones. Gaby Hilario desde Atizapán, Zaragoza. Dice
Casting. Saludos a Daniel Salazar de Perú. Ignacio Ortiz dice hasta Ensenada para la primera bautista. Primera bautista Betel. No, aquí no dice, saludamos a bautistas. Saludos de Minnesota. Dice Armando Céspedes, hola, saludos de Poza Rica, Veracruz. Épale, mándenos. Se me fue la palabra. Mándenos molotes. Molotes, por sí. favor. Dice Solevan, hola tío, soy de Monterrey, apenas los descubrí y todo el día de hoy los estuve viendo. ¡Ey, gracias! No hay mejor manera de invertir tu tiempo que viéndonos todo el día. ¡Ey, la neta que sí! Eliezer Martinillo dice saludos de Sonora. Marc Anthony dice saludos del campamento en San Juan Cadereyta, Nuevo León. Oye, este fin de semana hay varios Arim, campamentos, ¿eh? Órale, Arim Estuardo dice saludos de Guatemala. Es que luego me quitas minutos porque me intervienes. Marcos Méndez, saludos de Veracruz. Rayo de Plata, Dios les bendiga, hermanos. Saludos de Córdoba, Veracruz. Sus hermanos Jesús y Marisela. Dice Ali, saludos a Mimi en Ensenada. Eli, saludos desde Monterrey. Saray Aguilar de Tuxtla Gutiérrez. Fátima desde Vicky Ranch. Natanael, saludos desde el bello Acapulco. Ana Itzel, saludos tíos, bendiciones. Leonel Isaí, saludos desde Guadalupe, Nuevo León. Brenda González, bendiciones. Saludos a mi hija Azul. Nunca se pierde el guacamole. Saludos Azul, gracias por vernos. Saludos. Dice Ceci Cervantes, tíos, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Erika Candia Beltrán, saluditos tíos. Alice Martínez, saludos de Tijuana, Baja California. Dice Mayeli Pérez, hola, soy Mayeli, primera vez en vivo en Facebook. Bienvenida Mayeli. Bien. Saludos, dice Jonathan Vázquez, hola tío, saludos de Coatepec, Veracruz. Dice Gio Rodríguez, salúdenme un día más viéndolos, los quiero, son de mucha bendición, tíos. Mándenos estrellas, qué bendiciones. Mayeli Pérez, saludos de Hidalgo. Dice Carlos Ernesto Cuellar, saludos hasta El Salvador, disfrutando su programa después de una semana de servicio. Eso. Consuelo Campos, saludos a Ronnie de Monterrey, Nuevo León, gózate momia. A Carlos Vázquez, qué rollo pandilla Huacahuaca. Dice guacamoleros, pongan los cumbiones. Conectados con el creador música, dice bendiciones desde Papantla, Veracruz, México. Saludos a Papantla. Marc Anthony, saludos desde el campamento en San Juan Cadereyta, Nuevo León. GPI Altajín. Linel Mapo, saludos de Cerro Azul, Veracruz. Saluditos a Cerro Azul. Y Cristina Trejo, saludos de Costa Rica. Hilda Zenobio desde Ciudad de México. Dice Marc Anthony, saludos de Monterrey. Jazz Moye, saludos de Cuex. Contlán Guerrero. Jonathan Velázquez, ya fueron muchos saludos. Samuel Cruz dice guacamole el miércoles, qué chévere. Pusay, saludos de Rosarito, California. Y Sargallo, felicidades Tampico por sus 200 años. Felicidades a toda la gente. Felicidades, no sé. Amigos, gracias por estar aquí en este guacamole de mitad de semana. Porque ya les dijimos por qué. Y como cada guacamole, alerta, ojito aquí. Recordándoles que todas las opiniones aquí expresadas corresponden única y exclusivamente a la tía Amy y al tío Soy Daniel TV. Nada de lo que aquí se dice representa a ninguna organización, iglesia, familia, nombre, denominación, ciudad, código postal, ministerio y todo lo que quieran. Todo lo que aquí se dice es responsabilidad nuestra. Lo que usted entienda es responsabilidad de usted. Si no le gusta el guacamole, puede darle clic a la tachita, irse en paz a su camita. Pero si le gusta, bienvenido. Disfrutemos este tiempo y comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Bueno, pues, Amy, ¿qué te parece si decimos de qué trata el episodio del día de hoy? El episodio del día de hoy es... Muchacho. El episodio del día de hoy es... Cosas que hago en la iglesia. Fuerte el aplauso. En mi iglesia, no en la iglesia. En mi iglesia. Cosas que hago en mi iglesia. El día de hoy vamos a hablar específicamente, amigos, del servicio. Y ya sé por qué la cámara quedó muy alta. Me acabo de dar cuenta. ¿Por qué? Y voy a estar tranquilo. No me va a dar el toque porque nos vemos bien. Nos vemos encuadrados y listo. La ansiedad me está pegando. Ok. ¿Quieres contarnos, Daniel, por qué la cámara está así? La cámara está así porque el día de hoy decidí, mira, subí el tripié un poquito más ahí abajo de la cámara. No sé por qué dije, ¿qué tal si hoy subimos un poquito más la cámara? Y estoy arrepintiéndome de lo que hice. Pero
Aplausos porque nos vemos bien. Nos vemos guapos. Te ves muy bien, Daniel. Me veo bien, gracias. Es más, voy a estar así, mira, para cubrir toda la... Ay, para que mi cerebro me nivele. todas pero las no se imágenes. ve mal, se ve bien. Si quieres nos hacemos para atrás, No, mira. no. Aquí está. Ahí se te ve tu short. Se me vio el short. ¡En exclusiva! En Daniel exclusiva. trae short cuando anda en el guacamole. En exclusiva. Daniel usa short. Ahí está. Bueno, amigos, el día de hoy vamos a estar. El día de hoy. Ay, me sonrojé. El día de hoy vamos a estar hablando del servicio en la iglesia. ¿Por qué, amigos? Por el simple hecho de que la semana pasada estuvimos sirviendo hasta cansarnos en nuestra congregación. Y no es queja, amigos. Eso es... Espérate. No es queja, es bendición. Pero la neta, pues el cansancio cobra factura. Y sabemos, amigos, que hay cosas en su iglesia que ustedes hacen y que tal vez nadie ve. Ujú. Tal vez hay cosas que ustedes se matan haciendo. El chorno es de cristianos, están diciendo. Cuando vivan en Costa, van a saber que La ley mosaica afirma que no debéis usar chor. Amigos, tal vez hay cosas en su iglesia que ustedes hacen. Se desvelan, lloran tal vez. Invierten. Y nadie les dice gracias. Nadie les dice nada. Qué bien se vio. No, nadie. Al contrario, es como que, oye, como que faltaba, ¿no? Se pudo haber hecho mejor, ¿no? Y tú así de... Pues A ver, hazlo tú. a ver, hazlo tú. Sí, pensamos igual. Y entonces, amigos, el día de hoy... Bien violentos. El día de hoy queremos platicar del servicio. Así es que los invitamos a que usted pueda participar en los comentarios con el hashtag cosas que hago en mi iglesia. Y usted le puede agregar cosas que hago en mi iglesia y nadie ve. Cosas que hago en mi iglesia y ya me cansé. Puede ser. Cosas que hago en mi iglesia y nadie me las pidió. Pero aquí estoy. Cosas que hago en la iglesia pero no debería. No tengo la menor idea. Usted puede compartir lo que usted quiera. Porque este es su espacio. Así es que, Amy, ¿qué tal? Cosas que hago en mi iglesia. Yo les voy a contar qué hago en mi iglesia. A ver, Amy. Tú ni haces nada, Amy, de seguro. De hecho. Amy se ve como que no hace nada. Amy Sí, nada más a ver vale de qué eso. tengo cara. De que no hago nada, que sí hago. A ver, diga usted. Va a ver, aparecer escriban. una encuesta en su pantalla. Escriban, la tía Amy. Amy hace Hay más. cosas en su Voy iglesia. a ver si se puede. A ver. Vamos a intentar. Si sale ahí una encuesta. ¿Sí se puede? A ver. Ahí va. Ok, bueno, vamos a poner una encuesta y ustedes van a votar. Vamos a ver si se puede. Si tengo cara o así como me ven en el guacamole de que hago cosas en la iglesia o no. Vamos a ver. Vamos ¿Sí a ver salió? vamos a ver si se puede. A ver. Hombre. no. Hombre, como que... Ahí está. Ay. Amy. ¿Sí salió o no? ¿Nos trabamos? No, sí está en vivo, pero no salió nada. ¿No salió? No. No. A ver, gente. Si a usted le sale. A mí no me salió. No le salió. Pero bueno, Rayos. Oye, sí, aquí sí está apareciendo. están contestando. Están contestando, Amy. ¿Y por qué no me salió? Dicen que sí Mostrar- salió. Bueno, a mí no me salió. Mostrar resultados, dice. A ver. Sí sale, dicen. Ahí Voten. está. Amy hace cosas en la iglesia. Tengo cara de sí que hago cosas en la iglesia, ¿sí o no? o no. Dice, Hasta ahorita el 87% dice que sí con 40 votos y el 13% dice que no con 6 votos, Amy. dice Carlita Mendoza, la tía Amy hace en su iglesia. Sí regaña. Dice. Sí regaña. Sí salió, dicen. Sí salió. Bueno. Ya vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Y efectivamente, sobrinos. Y efectivamente... ¿Qué hago cosas en la iglesia? Espérate. Épale. Ya, bueno, no aparece aquí, ¿no? Ya. A mí no me pareció, pero bueno, sí hago cosas en la iglesia. ¿Y qué es lo que hago? Un domingo normal, lo que hacemos es
Daniel y yo, no Ajá. siempre, pero muchas veces nosotros abrimos la iglesia en domingo. Sí, No es cierto, ¿eh? No, yo no contaba con eso. Porque hay más hermanos que llegan temprano. Entonces es eso. Estoy encargada del área multimedia de nuestra iglesia. Entonces hay que preparar toda la seteada de la transmisión o la proyección, lo que sea que nos toque, si nos toca fotografía. Soy maestra del grupo de jóvenes junto con Daniel. ¡Epa! Entonces damos clase los domingos. Y No aparte, cobramos mucho. aparte somos pastores de jóvenes de nuestra iglesia. Jóvenes BDS de 17 a 27 años. ¡Epa! Y pues estamos ahí, chambeando en la iglesia. Daniel, ¿tú qué haces en la iglesia? A ver, vamos a activar ahí la encuesta a ver si aparece. A ver si les está apareciendo. Gente, ¿usted cree que yo hago cosas en la iglesia? Voten. Voten. Si ya le apareció, usted puede votar. ¿Cree que hago cosas en la iglesia? ¿Sí o no? Bueno, ya dije dos spoilers. ¿Usted cree que hago cosas en la iglesia? 2 personas han votado que sí. Dice la gente, a mí no me sale nada. ¿Será que solo sale en la computadora? Puede No en el ser para celular. que den... Sí, ¿verdad? Tal vez. Dani Hernández dice, amo el guacamole entre semana. Oye, yo también lo estoy amando, ¿eh? De Sí. verdad que me está gustando. Tenemos 108 personas, Daniel. Tuvimos más que la semana pasada 108 en viernes. personas. Ok. A mí se me hace que sí la encuesta sale solo en la computadora. Porque... No sale, ya ves, a los que están sí, en no celular. sale. Bueno, Y porque solamente 3 personas votaron. pero yo estoy spoilereando 2 actividades que hace Daniel en la iglesia. En el celular no sale. Y el 100% dijo que sí. 3 personas. Con 3 personas. Fuerte el aplauso. Amigos, pues sí, yo hago cosas en la iglesia. Como dice Amy, pues sí, nos toca abrir la iglesia muchas veces. Y el 99% de las veces somos los que la cerramos. 99%. ¿Sí será? Bueno, 96. Y no es algo que nos hayan dicho. O sea, no es como que ustedes están encargados. Pero, pues, las actividades que hacemos, precisamente, como en medios digitales, que tenemos que llegar temprano para poner la computadora, la proyección, etcétera, etcétera. Yo soy líder de alabanza en mi congregación, entonces tengo que llegar a encender el audio. Entonces, tenemos que llegar normalmente antes, ¿no? Casi siempre llegamos media hora antes de los servicios, antes de que empiece el servicio, y nos toca abrir la iglesia. ¿Qué otra cosa hacemos? Somos maestros de jóvenes en la escuela dominical y somos el hierro con el que otro hierro se afila. Según algunas personas, Upsi. a lo largo de la historia, en alguna ocasión me dijeron, tú eres la lija con la que me afilo. Ya, hoy somos amigos, entonces está bien. Saludos. Saludos a... Luego me agarraban de broma, tú eres la lija en mi ministerio. Y para algunos también soy como la piedra en el zapato sin querer serlo. Pues no más. Como que la gente dice... Es que eso se nos da natural, ¿no? como que la gente dice, pues hoy no me vas a caer, papi. Hoy cuando hables en el micrófono te voy a ver feo. Te voy a ver feo. Para que veas. Y a veces predico, no mucho, pero, o sea, predicamos en sábado, en las reuniones de jóvenes, regularmente, pero en la iglesia a veces predico. Me tocó predicar el lunes de autoridad en Semana Santa. La verdad que lo disfruté mucho. Sí me puse súper nervioso. Tenía mucho tiempo que no me ponía así de nervioso para una predicación. Pero era la primera vez que yo predicaba en Semana Santa, o Semana Mayor, o Semana de la Pasión de Cristo, como quiera usted llamarle. Y, ¿qué más hacemos? Estamos en medios digitales. Bueno, en el Ministerio de Alabanza, aunque soy líder de alabanza, pero me toca cubrir a la gente cuando no va. Entonces a veces la hago de guitarrista, o a veces de baterista, o a veces de bajista. Cantante. Y cantante también. Recojo la ofrenda, pero no los días. No es cierto. No recojo la ofrenda. Y eso es lo que hacemos, amigos.
ya tenemos bastantito tiempo haciéndolo en la congregación. Y bueno, ahora fuera de la iglesia, pues estamos empezando a salir a dar conferencias, etcétera, etcétera. Gracias a Dios nos ha dado esa bendición, esa oportunidad. Por eso este viernes vamos a estar en el campamento distrital. El golazo, ¿no? Muy bueno, La publicidad. Y sí, y a lo largo de los años, ¿a qué edad empezaste a servir en la iglesia de mí? A los 16. A los 16 años. Solamente paré 1 año y medio. Wow. Cuando estaba en la universidad, creo que fue de 20 años. Yo empecé a servir, si no me equivoco, a los 17 años, si no es que a los 18. Y Yo creo que a los 18. A los 18 siempre. No, Yo tenía más tiempo que tú. Bueno, sí, la verdad. Facts. Amy era más... Amy era cristiana desde antes que yo lo fuera, sí. Entonces, pues sí. No, pero... Y aún así este filisteo la conquistó. Okay. ¿Cómo la ves, mi papi? Ay. Bueno, vamos a leer ajá. los comentarios de la gente. Recuerden poner el hashtag cosas que hago en mi iglesia. Pueden ser cosas así como nosotros que mencionamos en los Cosas que hago en mi iglesia, estorbar. No es bueno, ya cierto, leí no. uno, sé que pusieron piedra de tropiezo, pero... Soy el trampolín para que otros se vayan. Pon ese por favor. No es por nada, pero... Pero puedes poner ahí qué es lo que haces en la iglesia. Puedes poner incluso cosas que haces en la iglesia y nadie sabe. Y nadie sabe. Ejemplo, en nuestra iglesia no muchos saben que nosotros somos los que prendemos los aires acondicionados. Es cierto, no es de ley. No es de ley no tampoco, nos lo porque dijeron. si llegó antes la persona que llega antes, que llega primero, que está autorizada para prender los aires, los prende. O si el pastor manda a alguien para que prenda los aires acondicionados porque nuestra ciudad es muy caliente. Pero casi siempre somos nosotros los que los prendemos y los tenemos que apagar al final. Sí. Cosas que tal vez no sabías. Tal vez Tienes no de nuestra sabían. congregación. Y bueno, nada más cabe aclarar, gente, que este podcast no es para alzarnos el cuello. Ay, no, No vayan a decir, por eso yo les dije que... Warning, sí. Alerta, este podcast no es para estar diciendo, yo hago y ustedes no. No, amigos, estamos hablando del servicio y el día de hoy queremos platicar con todos ustedes sobre Queremos, lo que hacen en su iglesia. sí, queremos conocerlos y ver qué es lo que Queremos hacen. conocerlo. Incluso si hay alguien aquí que quiera apoyar a otro, porque luego hay gente que tiene material en línea para medios digitales o de alabanza, pues puedes ponerlo aquí. Yo no, ni me pregunten. Los miércoles me pongo más márgaro de lo normal. Y puedes poner aquí, no sé si tienes algún material. No estén promocionando canciones, ¿eh? Ni vendiendo libros en PDF porque los baneo de por vida. Sí, no. O sea, si tú dices, ¿sabes qué? Yo puedo ayudar a alguien en un equipo de medios digitales o qué sé yo. Deja ahí tu nombre y ponles, contáctame. Sí, porque si usted compra libros en PDF, mejor haga esto. Mejor vaya a www.e.clie.es y compre libros digitales legales. Legales, señores. 100% legales. Y si usted manda el código Soy Daniel TV cuando vaya... aquí, si usted pone el código Soy Daniel TV cuando vaya a hacer su compra, al final, en el checkout, o como sea que usted le llame, le van a dar un 5% de descuento extra a su compra. Y eso está buenísimo porque los libros digitales legales que tiene Editorial CLIE son de muy buena calidad. Buenísimos el contenido y aprovechandito el comercial. Un libro digital cuesta mucho menos de la mitad que un libro físico. Así es que no sea pirata, por favor. Y vaya a www.e.clie.es y use el código Soy Daniel TV con 5% de descuento extra. Gracias. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar Qué golazo. leyendo sus comentarios. Dice Sullivan. Hashtag ¿Qué dice? cosas que hago en mi iglesia. Daniel aquí va ahorita a hacer su comentario. A ver. Soy hijo de pastor. Ay, no. Aquí no leemos comentarios de hijos de pastores. Fuera, por favor. Dice, soy hijo de pastor. Llego primero y me voy al último. Y cuando nadie hace el aseo, yo voy saliendo de mi trabajo. La mayor parte siempre me la paso corriendo de un lado para otro. Dice... Pues felicidades, por ser hijo de pastor. Gracias por humillarnos.
Soy hijo de pastor y voy a un congreso de hijos de pastores y me junto con hijos de pastores y uso ropa de hijos de pastor. Y como comida de hijos de pastor. Uy. No, no es cierto, amigo. Los quiero mucho. Pastor. Y mejor voy a dejar de hacer bromas o mejor aprovecho a hacer bromas porque sé que cuando nazca mi hijo, posiblemente mi hijo, Sea hijo de pastor. vaya a ser hijo de pastor. En exclusiva. Daniel acaba de decir exclusiva. que va a tener un hijo y va a ser Y va a pastor. ser pastor. Dice Sergio Serimar, cosas que hago en mi iglesia. Sirvo de ejemplo, pero de lo que no se debe de hacer. Ah, muy bien. Ay, muchacho. Para afuera, para la calle. Dice Ignacio Ortiz, cosas que hago en mi iglesia. Mi principal cargo es dirigir el tiempo de alabanza. Algunas veces ayudo en la enseñanza cuando el pastor sale. Oye, fíjate que a mí me pone muy nervioso cuando el pastor me ha invitado y me dice, oye, pero yo no voy a estar. Me pone nervioso predicar y que no esté. ¿Por qué? Porque, no sé, o sea, siento que cuando está él, mínimo su gesto me dice, vas bien o vas mal, ¿no? Pero Ya cuando ves que está buscando la Biblia, ya cuando dices, veo que "Oye, está- ay, ¿cómo que-" no, pero es broma, pastor, si quiere. Pero si quieres broma lo que estoy predicando. Híjole. Dice Arim Estuardo, cosas que hago en mi iglesia. Calentar banca, todos los servicios es de chill, dice. Siempre, Ale. Es hijo de pastor, seguro. Los hijos de dice- pastor calientan las bancas. Carlita Mendoza de Rivera, cosas que hago en mi iglesia, casi de todo, porque nadie quiere servir, pero Oye. sí criticar. Lo Eso es único que buenísimo. hago es recibir los diezmos. Oye, muy buena esa. Oye, es que sí es cierto. Luego hay gente que te está duro y dale, duro y dale. Por ejemplo, hace unos días estaba pensando en esto. Siempre hay alguien que cuando dices, por ejemplo, aquí que hay un compa que ya dijo como 3 veces lo mismo, vamos a leerlo para que no se sienta mal y termine decepcionado también del guacamole. Porque dice, a ver, puso aquí, Levi Nova. Servir en la iglesia muchas veces cansa. En comentarios anteriores dijo que era decepcionante. Entonces ya voy a leerlo para que no se decepcione el guacamole. Dice, servir en la iglesia muchas veces cansa y sales desgastado. Espérate, déjame. Esto merece... That music. Servir a la iglesia muchas veces cansa y sales desgastado. Y al final, muchas veces, le gusta escribir muchas veces los hermanos no valoran y lo toman en poco. Lo digo por experiencia. Atentamente, Levi Nova. Oye, tiene Levi Nova. Tu nombre de Facebook suena como a Levi Nova Factory. Ey, la neta, pues sí, o sea, Daniel debería hacer doblaje, está diciendo aquí Camila Moreno. Yo creo que sí. Oh, Dios, yo creo que debería hacer doblaje. La neta, o sea, sí, hay veces que pues la gente no lo valora y precisamente voy a eso, que hay veces que hay personas que dicen Levi Nova. Me está saliendo. Dios mío. Dios santo. Si algo. ¡Ey! Perdón. Voy a dejar el dedo aquí. Cancélenme. Oye, como el guacamole pasado. ¡Eliel! Oye, sí, él fue el Puro grito de el reggaetonero. elegido. Pero a ver, Levi Nova. A lo que voy es que mucha gente, por ejemplo, cuando te sientes así como Levi Nova, que dice, no, me siento cansado, nadie lo valora. Luego dices, bueno, anuncias, oigan, saben que ya no voy a hacer esto porque la neta estoy bien cansado. Siempre hay alguien que te dice, ay, sí, está difícil. Ya te vas a quejar. Ya te vas a quejar. No puedes. Y yo les digo, pues háganlo ustedes. ¿No? Sí tiene algo de verdad lo que dice Levi Nova en cuestión a que sí cansa muchas veces si estás muy cargado de tantas cosas que tienes que hacer. Pero si vamos a esperar que la gente nos esté aplaudiendo y agradeciendo Buen cada punto. cosa que hacemos, pues siempre va a ser decepcionante. La cuestión es que aquí es un 50 y 50. 50 tuyo y 50 de la gente. Porque si hay personas que no sirven, no digo que no funcionen ellos. ¿Eh? O sea, sí. En exclusiva. En La tía exclusiva. Amy dice La que- tía Amy dice que la gente no sirve. O sea, que no están trabajando en algún ministerio y
pues tienen el ministerio de calentar banca y son los que a veces opinan más o hablan más o no tienen experiencia o les ofrecen y no quieren aceptar o tuvieron algún percance, algún altercado con alguien, gritonean y dicen, ya no quiero nunca más. Y pues se les toma la palabra y dices, bueno, pues ya. Entonces, Sí. hay muchas cuestiones. Creo que es un 50 y 50, donde ya corremos peligro. Yo creo que es cuando ya empezamos a decir, uy, pues si yo fuera el líder, yo le haría así. Ya... Si usted fuera líder, estaría peor, gente. Cállese. Entonces, creo que empieza ahí y también los que estamos sirviendo constantemente, pues saber que nuestro galardón nos lo da el Señor, nuestra recompensa viene del Señor y no esperar nada de la gente, la verdad. O sea, porque la gente a veces es grosera y si nos empezamos a quitar el yeso que estamos en la iglesia, vamos a ser libres de muchas cosas. Porque así como entraron los que critican, entramos nosotros también. Que criticamos más. Me recordó el video del vato que dice, como dice la Biblia, Ayúdate. al que, ¿cómo? Si buscas, no. Al que busca, haya. Algo así, ¿no? Si tú das, darás más. Algo así, ¿no? Bien perdido el bien compa. raro. Pero sí, tienes todísima la razón. No, y por aquí en los comentarios también nos decían, si vamos a servir en la iglesia, no hay que hacerlo esperando, digamos, el agradecimiento de la gente. O sea, Porque no es para, o sea, no es para que ellos te agradezcan. exacto. El servicio no consiste en eso. La cuestión es que cuando... Que naturalmente debería ser así. Exacto, que la gente que sea esperamos, agradecida. ¿no? Que digas, ay, oye, te ayuda a mover esto, gracias, ¿no? Pero eso es educación. Y la educación viene en casa, no en la iglesia. La iglesia te enseña doctrina, te enseña educación en la fe. Pero la educación del buenos días, buenas tardes, con permiso y gracias viene de tu casa. Entonces la gente que es grosera y no agradece, no dice con permiso, es porque en su casa sí son. Y no podemos culpar a la iglesia por ello. Sí. O sea, así Es como el cierto. que critica, entonces yo me imagino que en tu casa tus papás así son. Critican todo y toda la familia así es. Ujú. Ok, bueno, seguimos. Buenísimo. Oye, pero vamos a agradecer a Consuelo Campos, que nos manda 50 estrellas. Carla Elías Ruiz nos manda 99 estrellas. Y Eliseo Pérez Huerta nos manda 50 estrellas y dice, Shabadabada. Gracias, Eliseo. De hecho, ¿qué hay, bro? Amigo Eliseo, espero pronto nos podamos ver en personita mínimo para que me des un abrazo y unas gorditas de El Borre. Si usted va pasando por Matamoros y quiere comer gorditas, el Contacta a comercial, nuestro amigo Eliseo Pérez contacte a Huerta. nuestro amigo Eliseo, gorditas El Borre. O capaz que te dice, no, ya no están las gorditas del Borre. Bueno, pero sí, nos mandan 50 estrellas. Hace un ratito pusieron, ¿qué traes contra los hijos de pastor? Y Eliseo puso, atrapada. Muchísimas gracias por sus estrellas, ¡Gracias! amigo. ¡Gracias! A lo largo de este en vivo, si quieren mandar estrellas, por favor, apoyen el Guacamole Podcast. Son muy bien recibidas. Nos ayudan muchísimo con sus estrellas. Gracias, Consuelo, Carla y Eliseo por su aportación. Gracias, amigos. Dice Levinova. Sé que no es para la gente, pero cansa ver que hay gente que nomás te estorba porque no hacen y no dejan hacer. Al menos en esa al menos en esa parte es decepcionante estar sirviendo con esa aptitud. Sí, te entiendo, mi bro, te entiendo. Y realmente, o sea, yo muchas veces me he sentido frustrado, como lo dice Levinova. Cada que diga su nombre lo voy a decir así. Me he sentido frustrado, la neta, te entiendo, bro, te entiendo. Ay, Dios. De hecho, Citla de Arcia dice que gracias a Levinova nos conoce a nosotros. Entonces, gracias, bro. Gracias, Levinova. Bro, es bro, ¿verdad? No quiero estarlo regando. Pero sí, o sea, a mí me ha pasado también. He llegado a mi casa llorando, así. ¡Harto me tienes! Estoy harto, ya no quiero hacer nada. Sí. Y luego me arrodillo, me pongo a orar y el Espíritu Santo me dice, Daniel, ¿Qué dice? cálmate, Cristo también murió por ellos. Cállese, cállese. Cállese y sírvame. Y yo, es cierto. Y yo, ¿quién soy yo para que tú me hayas
Me iba a traer un meme para que reaccionáramos, pero no lo pude poner. El meme de dónde surgió esto de los de medios digitales, ¿cómo era? Los de medios digitales organizando todo para el servicio del domingo y está un vato así todo desvelado en la computadora. Real, ¿eh? Estuvo bien buena la tirada de esta semana. Venga, Amy. Ok, seguimos leyendo. Dice Katy, ¿Qué pacha? cosas que hago en mi iglesia. También estaba encargada de la enseñanza de niños, pero nadie quiere apoyar y cuando renuncié me criticaron duro. Aún no hay otro responsable y todos los domingos sigo dando clases. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe, hermana. Amén. Híjole. Amén. Qué triste, ¿no? Dice Solevan, cosas que hago en mi iglesia. Soy el que hace el aseo cuando nadie puede ir y nadie lo sabe que soy yo. En exclusiva, Solevan limpia su iglesia y nadie sabe que era él. En exclusiva. Dice, Por eso huelen tan feo los baños. Dice Sara Pino. Saludos, Sara. ¡Saludos! Dice, cosas que hago en la iglesia. Soy maestra de niños y estoy en el coro. Le hace. La Sarita. No, No es cierto. Cotorrea, Sara, cotorrea. Sí, Sara está Pino chido. está en el Ministerio de Alabanza, donde yo soy líder de alabanza, pues. Estamos cotorreando, chido. Dice Cristina, cosas que hago en la iglesia. Un día estaba ordenando las sillas, volví a ver y ya estaban ordenadas. Era un ángel. Oye, Muy bueno. ¿Cómo pegó esa? Él era un ángel. Era un ángel. Oye, a ver, La dice semana Helchu. Salud. Cosas que hago en mi iglesia. Los sábados voy a enseñar para cantar los domingos en la alabanza. Sin embargo, de ahí me quito y voy a mi casa para bañarme y regresar al servicio de jóvenes que tenemos los sábados, donde me toca dirigir la alabanza y pues ya me quedo todo cansado de la voz, pero la verdad es una bendición. ¡Ajá! Oye, sí. Amigos, cuéntenos también si usted sirve en su iglesia, ¿cuál día de la semana es para usted el día más saturado que tiene? Cuéntenos. También quisiéramos saberlo. Porque sí, cuando estás a cargo de un ministerio, ya sea de jóvenes o algo así, por ejemplo, nuestros sábados, que el sábado estamos en el servicio y el domingo también hay servicio. De hecho, nosotros vamos miércoles, sábado y domingo. Entonces, el sábado yo creo que es el más, digamos que el más cansado, ¿no? No sé si el más cansado, pero el más ajetreado. Es más ajetreado, sí, porque es más temprano. Sí, y hay que poner sillas, mesas. Los jóvenes nos ayudan también. Damos gracias a Dios por ello. Amén. Nos están ayudando los jóvenes. Porque están aprendiendo a servir los muchachos. Eso es todo. Si tú eres de la banda del Sinaí, repórtate. Nadie nos ve de la banda del Sinaí. Qué bueno. No nos vean. Dice Yair Hernández, cosas que hago en mi iglesia. Sirvo como auxiliar del audio, sirvo de multimedia, sirvo en Ujier, sirvo apoyando a mi pastor a orar por los hermanos en la administración. ¡Ay! Sirvo cuando falta algún maestro. Dicen que soy el líder juvenil forever a todo dar. No, líder juvenil, todo por durar 10 años en el liderazgo, perdón. Ayudo a mi pastor a ungir a los enfermos. Oye, pues no cualquiera se atreve a orar, ¿eh? Cálmate. Y qué padre que tu pastora te considera para que ores por los enfermos. Bueno, eso sí, la neta. Eso sí. Dice- Oye, quiero mandar saluditos ahí a Jonathan García que se está conectando y a Carlos Marrufo. Saludos a ambos. ¡Ey, saludos, Bienvenidos. Qué bueno que andan por acá. Amy, perdón, te interrumpí. Cuéntanos. ¿Qué dices? No, y saludo a Carlos Marrufo. Fíjate que él me conoció, lo que fue Carlos, Abraham, Claudia, Julio. Yo los conocí cuando yo estaba en la secundaria. Wow. Uy, que es como en 1900, 1400. sí, 17. Y ellos son de Veracruz y me acuerdo que ellos vinieron a Tampico y a mí me impactó muchísimo el ministerio de ellos y ellos me inspiraron a mí a servir. Entonces, yo por siempre agradecida con Carlos y todos los chicos, bueno, los hermanos de Veracruz. Toda la bandera. Porque ya están grandes. No, ya. Sí, yo estoy grande. Toda la bandolera. Sí. Entonces, un gustazo, Carlos, que estés aquí con nosotros. La verdad es... De hecho, cuando yo fui líder de jóvenes, traje a Carlos, ¿te acuerdas? A un evento que hubo. Sí. ¿Cómo olvidarlo? Sí, entonces, qué padre que estés aquí, amigo. Y Jonathan García, ¿es Johnny? Mi primo, sí. Saludos al Johnny. Saludos A mi Vero bro. y a los niños, a los bebecitos.
Oye, por aquí Eliezer Martini. Oigan, ya voy a dejar de hacer bromas. Hombre, dale, No, Marti. Yo te digo. porque- No. Ese es con segunda, ¿no? Que digo, Martini, me van a cancelar. Ya no voy a entrar al guacamole porque se burlan de mí. Me No es ponen cierto. apodos. Dice Eliezer Martinillo, cosas que hago en la iglesia. El aseo, tocar la guitarra. ¿Y qué más? Espérame, ¿qué dice? El aseo, tocar la guitarra y cantar. Pocas veces lo veo en vivo, pero siempre los veo después. Nos Eso manda es todo. 99 estrellas. Muchísimas gracias. Gracias. Qué bonito. Oye, me está gustando el guacamole el miércoles. Amy, Oye, la no verdad. hemos bajado de 120, Daniel. 120 Esto es personas. revelador. Nos están viendo más. Oigan, el viernes siempre andamos en 100. Ahí Y pedaceando ahí nos todo. quedamos y empezamos a bajar 80. Sí. Y es increíble, ¿no? Sí, oigan, también cuéntenos alguna anécdota, por ejemplo, de que alguien les haya hecho caras, les haya hecho el fuchi por estar sirviendo o no sé. Cuéntenos todo lo que usted quiera contarnos porque somos chismosos y necesitamos alimentarnos del chisme. No, no es cierto. Ayúdame, señor, soy chismoso. Ay, Una yo no vez- sé poder contra mi lengua. Una vez así, creo que yo estaba platicando contigo, 120 como el día del Pentecostés, aleluya, y ya bajaron a 115, ven, los espantaron. Una vez, creo que estabas tú o era con otros amigos. El chiste es que los escuché platicar de algo, la verdad, apetitoso. El tema que estaban hablando. Y me salió así de que están hablando. Y cuando dije que están hablando, me di cuenta de lo que había Del preguntado. pecado. Ya se cuenta que les hago, ¿de qué están hablando? Y yo, ay, señor, soy chismoso, ayúdame. Y me fui de ahí porque me dio pena. ¡Qué oso! Pero sí, yo así de que, ¿de qué están hablando? Ay, señor, soy chismoso, perdón. El chisme es del mundo. Fíjate que a mí me pasa, yo gesticulo mucho. Entonces, lo que sea, ¿no? De tristeza, de molestia, de guacala, de risa. O sea, soy bien gestuda. Sí. Y se me nota bastante. Entonces, a veces ha pasado y yo le he dicho, mi hermana está en la alabanza. Todos están en la alabanza. Y todos Toda que- la gente que conocemos está en la alabanza. Y luego veo que me está viendo. Le digo, no me veas porque no se escucha algo raro, no sé. Y yo soy de... Así. Pero, hey, es con cariño. Oye, O Daniel en Semana Mayor. que ándale, balconeame, no sé qué sea, pero vamos a reírnos todos. Ay, que estabas tocando una. Y se llama la guitarra. Me Y me hizo equivoqué. carita así de que toque las así como, ay, no, así no era. Híjole. Señor, que se repita. Chinchero, Lo ya bueno sé. es que lo pudiste volver a hacer y ya te salió. Un solo que me la pasé practicando un chorro de veces Ay, y me sí. equivoco en el mero momento. Y yo, uy. Ya sé. Oye, pero deberíamos hacer un episodio del guacamole de ayúdame, Dios mío, soy chismoso. y contar chismes apetitosos. No es cierto. A ver, gente, cuéntenos. Seguimos leyendo sus comentarios aquí en el guacamole sobre el servicio. Y antes de que Amy encuentre un libro por ahí, quiero un libro, oye, un comentario, un Me quedé comentario así, por ahí. igual. Quiero mostrarles este libro que se llama Incómodo de Brett McCracken. Dice, Incómodo, el desafío inconforme y esencial de la comunidad cristiana. Y este libro Incómodo no lo he terminado de leer, estoy a la mitad, desde hace como 3 años. Pero este libro habla de cómo nosotros debemos amar a nuestra congregación, a nuestra iglesia, incluso con esas cosas de nuestra iglesia que nos ponen incómodos, como la gente. Ala. Y otras cosas más que vienen ahí. Pero sí, Incómodo de Brett McCracken. Este lo pueden encontrar ustedes con mis amigos de CLC México. Si usted los busca en redes sociales y les dice, hey, vi un comercial de Soy Daniel TV, les van a hacer descuento en todas sus compras. Mándeles un mensaje privado o un WhatsApp y díganles que van de parte de Soy Daniel TV o que lo vieron en el guacamole. Y si ustedes quieren comprar este libro, ahí está. Pregunten. Excelente opción. Incómodo. El desafío inconforme y esencial de la comunidad cristiana. Y vean, hay 2 personitas sentadas, una a cada extremo. Oye, es que Dímelo. creo que a lo mejor no han tocado el tema, pero creo que parte del servicio
es lidiar con las personas. Cuando el servicio se trata de trabajar con gente. Ujú. Ejemplo, tú en el grupo de alabanza tienes en el reglamento Porque tenemos un reglamento, gente, en el grupo de alabanza, si usted no lo sabe. Si su también en grupo de medios alabanza, digitales tenemos si su reglamento. grupo de alabanza no tiene un reglamento, no sé qué están haciendo. Por aquí, Damaris Acosta dice, no que el guacamole lo hacían los viernes. No, es que esta es una repetición del viernes pasado, no te preocupes. No estamos en vivo. No estamos en vivo, no pasa nada. Tranquilovsky. Llegaste bien tarde a Damaris Acosta. Ya les dijimos por qué estamos hoy aquí. Pero bueno, ahí ves la repetición, amiga. Sí, cuando tienes que trabajar con gente. Yo creo que esa es la parte difícil. El servicio es servir a los demás. Gente. Sí. Porque a veces cuando estás, no sé, que estás encargado de audio, bueno, estás tú en el audio, ¿verdad? Y no hay quien te esté alrededor diciendo algo. O, a menos que los de la alabanza te estén... Súbele. Y ahí, ¿no? Pero yo creo que los que son más batallosos o el problema, cuando dices, hay que amar al prójimo, ¿cuál es el problema del prójimo? Bueno, Real. creo que eso es en el servicio. Cuando eres ujier y tienes que saludar a todos, sentarlos, o le dices, hermano, mire, aquí está apartado, y te hacen caras. Ah, ya sé. Porque yo, ejemplo, conozco a un joven, me acuerdo que hace años dejó de servir en la iglesia y dijo, ya no lo quiero volver a hacer porque él era el que acomodaba las sillas. Sí. Y dijo que nadie nunca le dio las gracias y él se sintió. Qué feo. Porque todos se sentaban y nadie decía, oye, o nadie se preguntaba quién le habrá puesto las sillas. Es cierto. Y a veces damos por hecho, ¿no? Como el que no está sirviendo o no te das cuenta quién lo hace y das por hecho que, pues ya está la luz puesta, ya me pusieron la cámara, pero alguien lo hizo. O sea, no fue un ángel. Digo. Entonces, Sí. creo que ese es un gran factor y no sé qué está pasando en los comentarios. Ya se están peleando. Ya váyanse para su casa. No Vamos tanto todos. así, pero están mucho ahí chismeando. Cosas que hago en mi iglesia y que la gente no sabe. Le pongo el micrófono de solapa al pastor. Sí, y hacemos pruebas Y sí. para que no se le atore con la corbata y todo. El pastor acaba de adquirir un micrófono de solapa. Esos que se ponen así en la corbata. Y hasta el momento soy el único que sabe ponérselo. Porque no he podido enseñarle a otros. Perdóneme, pastor. Porque cuando no estoy, pues tienen que usar el otro micrófono. Disculpen, pastor. Yo sé que merezco que me disciplinen. Cálmate. Gracias por su misericordia. Pero sí, antes de que empiece el servicio, yo le tengo que poner el micrófono. Y ya, cuando llega y está en el pulpit, Ey, ya llega todo bien. ya bien ready para darle acá. Estamos rey. Voy a leer otro más. Dice Jess Rodríguez. Cosas que hago en mi iglesia. Soy auxiliar de maestro en el área de niños. Sirvo en la venta del devocional mensual y administro la bodega de materiales del área de niños. Órale. Oye, qué padre. Mm, Área de encargada de bodega, ¿no? sí. ¿Qué haces? ¿Cuentas legos? Ah, no es cierto. Ay, los plumones. Dice Fer Peralta. Cosas que hago en mi iglesia. Sirvo en el área de ujieres y cuando recibimos a los hermanos con una sonrisa y un bienvenido, ni te saludan. Ah. Y quieres llevarlos hasta las bancas de enfrente del púlpito, los te miran feo. No te saludan y se sientan hasta atrás. Pero recuerdo que mi servicio es para Dios. Oye, lo que les decía, que era la gente. Ser ujier es un arte, ¿eh? Es un arte porque de ti depende. Uy. Ojito, quisieras ujier. Ojo con la teología, ¿eh? Depende de Cristo, señora. Sí, ya sé. Pero el primer encuentro con la iglesia es el ujier. Sí. Real. O sea, si tú trabajas en el ministerio de ujieres, ten en cuenta que tú eres el rostro de la iglesia. Es lo primero que ve la gente al llegar. La gente nueva y no nueva. Entonces, ojo, no estoy diciendo, tiene que ser perfecto. No. Pero sí tener una buena actitud, sonreír. De que hay gente grosera, claro que lo hay. Bañarse, oler bien. O sea, poner la mejor sonrisa y hacerlo todo para el Señor. Y sí, de que, como dice aquí Carly... No, ya se me fue el quién fue. Y Ay, no. se fue.
No, espérame, aquí lo tengo. Fer Peralta, como dice ella, o sea, te miran feo cuando los quieres sentar al frente. Que es algo que yo no entiendo de la gente. Oye, ya sé. Que llegan y, no, acá atrás, acá atrás. Y luego se quejan que tienen calor, que el micrófono no se oye, y 8 bancas para enfrente vacío. Y siempre la excusa es que si me quiero parar, pues párate, vete por un lado, no pasa nada. Y ahí los pobres ujieres andan ahí batallando para acomodar a la raza. Pero sí, creo que también depende de eso, de la actitud del ujier, de cómo saludan, porque hay gente, como hablábamos al principio, que no tiene educación y no saluda. Y si el ujier te dice, buenos días, bienvenido, la gente se mete y dice como, te habló un ángel. Yo conozco gente, hace poquito platicábamos con unos jóvenes de la iglesia, y yo les preguntaba, ¿qué te gustaría hacer en la iglesia? Porque parte de lo que queremos impulsar es el servicio enfocado. Es decir, queremos preparar jóvenes enfocados en el área en la que ellos sientan que el Señor los está llamando. Y yo les preguntaba, oye, ¿a ti qué te gustaría hacer hacer en la iglesia? Y hubo varios jóvenes que nos dijeron, a mí me gustaría ser ujier. Y yo, ¿en serio? Y dicen, sí, me gustaría ser ujier, es algo que está en mi corazón. Y yo, wow. O sea, bueno, a mí se me hace raro escuchar jóvenes que digan, yo quiero ser ujier. Porque como dices tú, o sea, es un trabajo importante. O sea, no es cualquier cosa. No es ir y sentar gentilla. Exacto. Y sí. Pero algo, o sea, en exclusiva. Porque ya me está dando sueño. Ya nos vamos. Ya nos vamos. No, pero algo que sí yo no entiendo es, bueno, yo que estoy en el audio. Lo que yo no entiendo es que la gente llegue, se siente hasta atrás y vayan y me digan, el audio no se oye acá atrás. Y todas las bancas de enfrente libres. Y yo, hermano, no se oye porque pues está hasta atrás, hermano. Y en nuestra iglesia, el sonido, la iglesia tiene una parte con segundo piso, creo que se le llama mezzanini, ¿no? Algo así. No, pero ahí no es mezzanini. Ah, bueno, olvídenlo. Pero hay un segundo piso, entonces abajo se sienta gente y el audio pues no llega con tal claridad como si estuvieras enfrente, ¿no? Y sí ha pasado gente que se sienta hasta mero atrás y me va y me dice, oiga, ¿no escuchas hasta mero atrás? Y yo, oiga, hermano, no es por ser mala onda, hermano, pero posiblemente si se sentara ahí enfrente, escucharía mejor. Y le explico, no, pues mire, está el techo y el sonido no va a llegar y me ven feo. Es como, incluso hay gente que me ha dicho, pues debería haber otras bocinas, ¿no? Para acá atrás. Y yo, ok. Así dije, voy y las compro, aguante. Y yo, oye, pero es que... por supuesto. Los eventos que hemos ido, a mí me gusta que, ejemplo, Daniel y yo cuando llegamos a un evento y nos sentamos enfrente. Ajá. Pero a veces solicitamos sentarnos atrás. Sí. Porque todavía nos falta preparar algunas cosas o tenemos que ir con los de multimedia para entregar el material o qué sé yo. Sí, a mí no me gusta gente que nos quiera invitar a un evento. Como dato, a mí no me gusta llegar al evento y sentarme hasta menos enfrente. O sea, entiendo que muchas iglesias a lo mejor lo tomen como, tú sabes, honra, cosas así, que estés más cerca. Pero sí, a veces, bueno, yo... ¿Lo digo o no lo digo? No, yo siempre que voy a predicar tengo que ir antes al baño. Bueno, toma agua, va al baño. Me pongo nervioso y o sea, al baño, ¿no? Creo que es normal y si el invitado no sabe dónde están los baños, dónde queda todo, pues pide quedarse atrás y preguntar, ¿no? Entonces me quedo atrás, reviso mis notas y aparte a mí me sirve también para ver a la gente. O sea, a mí me gusta ver a la gente como para sentir la atmósfera. No es cierto. No, pero... La atmósfera cambiando está. No, pero sí me gusta ver como que el público, porque digo, no sé ustedes, que a mí me siguen dando nervios cuando paso al frente, pero cuando veo a la gente me da un poco más de tranquilidad, como que digo, ok, estoy aquí, y este es el público, y vamos a darle, ¿no? Cuando es una conferencia, etcétera, etcétera. Cuando es un lugar así muy grande, ¿no? Como ahora que estuvimos en Guadalajara, que el lugar estaba lleno de gente. Pero ya, si es un lugar más chiquito, pues no pasa nada.
Pero sí, amigos, no me pongan hasta mira enfrente. En el micrófono así. Le voy a pedir al invitado que se ponga aquí enfrente. Está bien, pastor. Es que bueno, pero ya ahí es diferente porque tú ibas a predicar. Sí, O sea, claro. o vas a predicar. Pero cuando vas de feligrés, que vas a escuchar la palabra de Dios, yo lo veo así. A ver si no me... A ver. Yo lo veo así. Cuando vas a un concierto, Y nos vamos a poner fuerte. no te sientas hasta atrás. Oh. Buscas estar lo más enfrente posible para ver al artista. Cuando vas, no sé, Esto es para clip. si te dicen, oye, va a haber la visita de tal persona, dices, hasta el frente, porque quiero estar en primera fila y quiero ser el primero. Pero ¿por qué regularmente en domingos o en servicios llegas y te sientas hasta atrás? Creo yo que también es un reflejo de lo que necesitamos de Dios, ¿no? Ah, no, Amy. Porque Oh. cuando andamos atribulados, lo que más quieres es estar en el altar, quieres estar llorando, que oren por ti. Pero si dices, no, hombre, estoy a todo dar, no necesito nada de Dios ni de la gente, pues me hago para atrás. Ojo, no Duele. siempre, no digo que todos es así. Porque conozco gente también que me ha dicho de que no me gusta porque me da pena pararme, tengo que ir mucho al baño y me voy a estar atravesando. ¿Se entiende? O luego que el pastor dice, a ver, fulanito, ya que estás aquí, pásale a orar por Sí, las les da ofrendas". miedo. Pero no sé, yo creo que también ya se ha hecho una mala costumbre y está bien si me dejan de hablar, no pasa nada. Pero Me les adelanto. sí, yo sé que lo van a hacer. Pero piénsalo. Si yo te digo, no, hombre, va a estar Marcos Witt en la iglesia, no te vas a sentar en la última banca. Vas a decir, no, hombre, yo quiero estar en la primera para estar con mi celular en vertical grabando lo que tendría que grabar en horizontal. Como dato, gente. Porque, oye, sí sabían, ¿no? Que Como cuando graban dato. tienen que hacer esto. Mira lo que dice tu funda. No. Porque, oigan, están grabando así y sale todo mocho, pero bueno. ¿Quién soy yo para juzgar? Entonces, creo yo que hay que meditar en eso, ¿no? Se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea. Ya no voy a agregar algo más porque no quiero... Ahí está, para el reel. Mira, y dice Eliel Martínez, si va a estar Marcos Whitney, voy al servicio. Bueno, ¿quién vaya, Eliel? ¿Quién vaya? Si va un predicador, un cantante, lo que sea. Sí, sí, sí. Un Como invitado que dices, a mí me gusta cómo predica él. quieras, ponle nombre. No creo que no te sentarías enfrente, creo que... Si va un corazón. No, yo no escucho un corazón. No es cierto. Siguiente tema. Entonces, Siguiente. vamos a tema. leer otro comentario. Otro. A ver, oye, dice uno, yo pensaba que ser ujier era nada más regañar a los niños. Y no. Claro No, que eso es ser diácono. Dice Citla de Arce, a mí una vez un ujier me regañó, me dijo que no podía pasar y eso que estaba afuera. Solo andaba esperando a mis tíos. Cuando me preguntó a quién esperaba, le dije, a mis tíos. Preguntó quiénes eran, le dije que los pastores. Y después me dijo, si quieres esperarlos adentro, ya casi vienen. Y yo, no, gracias, los espero afuera. ¿Con quién vienes? Ah, chismoso. Ah, ¿te imaginas? Ketty. Ah. Oye, pero no veo que alguien hable más del servicio. Ya todos se fueron a Lugier, ¿no? Sí, y yo creo que Todos contra Lugier se va a llamar el Ay, episodio. no, Ya la verás. verdad es un ministerio muy bonito. Es muy bonito. ¿Algo que quieras compartir, Daniel, acerca del servicio? Híjole. Pues, ¿qué les digo, amigos? Yo estoy harto. Ah, no es cierto. No, eso sí quiero decirles, amigos, que debemos aprender a poner límites en nuestro servicio. Ojo, déjame poner aquí, alerta. Ojo, no estoy diciendo que pongas condiciones, sino límites en tu servicio. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos decir no en la iglesia y creo que el saber decir no también es parte del servicio. Es decir, debes saber tus límites. Si, te lo decimos personas que por mucho tiempo
hemos estado también en momentos muy, ¿cómo decirlo? Muy desgastantes porque no supimos decir que no en algún momento. Y eso a nadie se le puede echar la culpa, ni a la iglesia, ni al Señor, ni al pastor, sino tú, porque no dijiste que no. Entonces creo que también es parte del servicio saber decir no. Es parte del servicio sabio y el servicio ejemplar. Porque si vamos a servir en la casa de Dios, debemos de hacerlo bien. O sea, no a medias, no de mala gana, no con lo que te sobra de tiempo. Yo creo que cuando la Escritura dice no nos hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo, yo creo que también parte de nuestro servicio debe ir impregnado con esa palabra en la Escritura. Porque a veces, por ejemplo, podemos decir, no, yo no puedo servir porque primero está mi trabajo, o primero está mi escuela, o primero está... Y se entiende. Cada quien tiene prioridades, lo entendemos. Pero no podemos andar por la vida siempre diciendo, primero esto antes que servir. Y filtren bien mis palabras, porque muchos van a decir, en exclusiva, Daniel no quiere que estudie. No, no, no. Sino que a veces, por ejemplo, viene tu líder de jóvenes y te dice, oye, nos vemos el sábado para el servicio de jóvenes. Y te dice el joven, no, es que no voy a poder venir porque tengo que hacer tarea. Y tú, ok, bueno, el domingo nos vemos. No, es que el domingo también tengo que hacer tarea. Y yo así de que... Creo. No creo. O sea, ya cuando agarramos nuestras actividades o pendientes como de excusa para no servir o para no congregarnos, creo que ahí ya está lo fuerte. O sea, porque como bien dices, yo he estado en esa posición. Cuando me pegó la ansiedad la primera vez, ahí me tenías llorando en el altar a las 8 de la mañana. Pero ya nada más te empiezas a sentir bien y es como que ya, no, ya, que otro venga, que otro lo haga. Pero sí, mi recomendación es, cosa uno, sé sabio con tu servicio. O sea, no te sobresatures porque después no vas a rendir en ninguna cosa que estés haciendo. O sea, no seas líder de niños, líder de jóvenes, líder de mujeres y aparte prediques, cantes, toques, pongas las letras en la alabanza y recojas la ofrenda. O sea, no, yo sé que lamentablemente a veces en nuestras iglesias se puede fomentar esta cultura de que entre más sirvas, eres mejor cristiano. Y la verdad es que no, porque mientras más te saturas, menos eficiente eres en lo que haces. Así es. Por ejemplo, Amy, en algún momento fue líder de jóvenes y ella renunció a su liderazgo. Bueno, no como que renuncio, sino que ella lo entregó y ella se los podrá contar. No sé si ya lo contaste ahorita. No lo has contado, ¿eh? No lo he contado. Pero ella fue de que, ¿saben qué? Fue a hablar con el pastor y fue de que, ¿saben qué? No puedo, estoy reprobando las materias en mi escuela, necesito enfocarme. Eso es muy diferente a que digas, no puedo venir al culto porque tengo tarea todos los sábados. Sí, claro. Todos los domingos tienes tarea. O dicen, no, es que no me levanto temprano en domingo. Ajá, pues ¿a qué horas te duermes? Es que me desvelo haciendo tarea. Ah, no creo. Y yo quiero añadir a eso. Amy, me van a cancelar. Este es mi fin. Este episodio es mi fin. Marquen mis palabras, gente que me está escuchando. Yo quiero añadir a eso porque hay mucha gente que sabe hacer muchas cosas y le hace de todo, ¿no? Y tiene muchos cargos o lo que sea. Ey. Algo que le aprendimos a unos amigos muy amados, no vamos a decir sus nombres porque fue algo privado que platicamos, pero de ellos aprendimos lo siguiente. Y es que a veces es necesario hacernos para atrás para que otros crezcan. Sí, eso. Porque me diste el clavo. Sí lo sabes hacer, eres muy bueno en lo que haces y eres orgullosamente todólogo, lo que sea. Pero privas a alguien más de florecer, de crecer, de ver una necesidad y decir, lo voy a hacer. Uh-huh. Y si me dices, es que nadie lo va a hacer, yo me quito y nadie lo va a hacer, entonces posiblemente algo estás haciendo mal, porque tendrías que estar discipulando y enseñándole a alguien más lo que tú sabes.
Ujú. Porque estamos también llamados a discipular a la raza. O sea, no nada más es de que todo lo sé y yo me lo quedo. Tienes que enseñarle a más gente cómo tú lo puedes hacer y cómo ellos lo pueden hacer. Y su 100 no va a ser tu 100. No puedes Uy. exigir una perfección porque la perfección no es... Nunca la vas a encontrar. No existe ese Exacto. perfecto. Entonces, sí puedes hacer bien las cosas, pero medita esto. Si tú eres el que hace muchas cosas en la iglesia, estás privando a alguien más de que crezca, de que active su ministerio, etcétera. Y dirás, es que yo no veo que nadie se pare. Bueno, pues empieza a hacer convocatoria, empieza a invitar raza, empieza a decir, Ujú. oye, voy a dar una capacitación para gente que quiera estar en medios digitales. Voy a meterme un curso para maestros y voy a invitar a alguien, decirle, oye, yo te los pago y ven, va a haber algo de evangelismo, vamos. O sea, impulsar también a los demás. Ujú. Porque no es correcto tampoco quedarnos con todo. Y estar a cargo de muchas cosas, como dice Daniel, exacto, te haces ineficiente porque no vas a dar el ancho en todo. Sí. O sea, ya cuando se te cruce un evento donde estás a cargo de 5 cosas y las 5 cosas tienen que estar en ese servicio, vas a romperte y posiblemente termines en la lona. Entonces, es sabio saber qué cargos vamos a tomar, en dónde vamos a servir, porque a veces confundimos el servicio es que tengo que estar sirviendo para estar cerca de Dios, para tener una relación con Dios. Ojito, No Uy. es así. Aguas con el becerro de oro, que estás Sí. por patear. No es así. Le voy a dar una patadota a ese becerro de oro que dices tú que es lo correcto. Porque el servicio no es para tu relación con Dios. Primero es tu relación con Dios, tu consagración con Dios, porque estamos llamados a tener una relación con el Señor, una santificación. La Biblia nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y sirviendo, no siempre vas a encontrar la santificación. Porque si no tienes una relación estrecha con Dios, no estás en comunión y estás sirviendo y alguien viene y te hace una mala cara y en tu mente viene una majadería o tú respondes de manera grosera, entonces ahí no hay santificación. Y medítalo, o sea, medita en esto. Porque yo conozco mucha gente que dice, no, y yo no voy a renunciar, lo voy a hacer, pero ¿a costa de qué? O sea, tu salud, los demás, o sea, hay que también saber reconocer. Y de lo que decías, Daniel, de cuando yo fui líder de jóvenes, sí, yo estaba en la universidad y igual un consejito que no me pidieron, pero eso es el guacamole, elijan bien qué carrera quieren estudiar. Yo me equivoqué a elegir la carrera y siempre lo he dicho. Soy ingeniero en sistemas computacionales, estoy titulada y todo, pero no me gustó nunca la carrera. Y yo la elegí mal y cuando intenté cambiarme, pues mi mamá no tenía dinero para estar pagando universidades y me dijo, pues ni modo, hija. Es lo que puedo y ahí te quedas y ahí me tuve que quedar. Y entonces llegó un punto, pues yo no entendía la carrera, empecé a reprobar. Yo no era de reprobar materias, nunca en mi vida estudiantil y en la universidad conocí lo que era reprobar y repetir materias. Pero yo era líder de jóvenes en ese tiempo. Y empecé a reprobar y a reprobar y a reprobar. Y llegaba un punto que yo llegaba a mi casa, yo con los cuadernos abiertos, la computadora, y yo llorando porque no entendía nada. Entonces acabé mi año de liderazgo, pero antes era por elecciones. Uh-huh. Entonces acabé mi año y me acuerdo que ya por noviembre yo ya no hice actividades, o sea, tenemos reuniones, pero ya no hice nada más que en diciembre la posada, o la fiesta de Navidad. Y me acuerdo que yo estaba orando y le dije al Señor, Señor, te entrego a los jóvenes. O sea, yo ya no puedo. ¿Por qué? Porque todos el fin de semana lo tenían libre en la universidad y podían estudiar, podían hacer sus tareas con calma. Pero yo no, yo estaba en la iglesia sirviendo, siendo maestra, siendo líder de jóvenes, en la alabanza. O sea, estaba súper llena de trabajo. Y yo empecé a... Y bien reprobado. Sí, o sea, empecé Mucho Marcos Witt, pero bien reprobado. Y empecé a reprobar y entonces también estamos llamados a ser cristianos de ejemplo. Y ya oré a Dios y dije, ¿sabes qué? Ya no puedo. Ya no puedo, voy a tener que bajarme del grupo de jóvenes, posiblemente de ser maestra. Y entregué a cada uno de los jóvenes por nombre. En el altar se los entregué al Señor. Oh, intenso.
por nombre y apellido. A mí también me entregaste. Sí, porque estabas en el grupo de jóvenes. Y dije, Señor, yo ya no puedo, necesito enfocarme en mis estudios. Y el otro año, si me proponen, yo voy a decir que no. Y pues ya no seguí. Solamente me dediqué a estar en la alabanza. Y no siempre, porque estaba muy duro la situación de la escuela. Y gracias a Dios pude mejorar mi promedio. Me costó muchísimo, muchas lágrimas, muchos desvelos. Quedé traumada de la universidad. Mis sueños eran de que soñaba que yo ya había terminado la universidad y tenía que tener literalmente mi título en el tocador. Lo tenía ahí. Wow. Porque soñaba con la universidad. De que, oye, no entraste al examen y reprobaste. Y me despertaba así, toda loca, y veía el título y como, ay, ya acabé. O sea, neta, yo me afané bien feo. Pero a mí me traumó esta reprueba y reprueba y reprueba. Por eso también se los digo. O sea, estar a cargo de muchas cosas o sirviendo en muchas cosas no es sinónimo de santidad y no mejora tu relación con Dios. No es un hecho. Tu relación con Dios comienza en tu devocional, en tu relación privada con el Señor, en lo que haces en la habitación cuando hablas con Él, en tu santificación, en tu consagración. Eso es lo que establece una relación con Cristo. Tu servicio sí te ayuda. Sí te ayuda porque una parte de ti es como, wow, o sea, no puedo cantar si estoy fornicando. No puedo estar... ¡Hala! Le sonaste, pero... No puedo... Le pegaste duro. Sí, porque hay gente que no le importa y así se sube a servir y a cantar y a predicar y andan en fornicación, en mentira, andan blasfemando, usando el nombre de Dios en vano. ¡Sas! Y el servicio no es garantía de santidad. Por eso, y bíblicamente, el servicio no te dice que es para que entres al cielo. O sea, que te diga, no es por obras para que nadie se gloríe. Uy. Entonces, hasta ahí voy a concluir porque ya le pegué duro al becerro y se los dejé en el piso. Bueno, hermanos, usted puede mandar aquí a estas redes sociales, puede mandar su ofrenda, por favor. ¡Y soporten! Porque dice, dice, alguien dijo, este guacamole está muy queso, como dice la chaviza. Oye, wow, Amy, no manches, me dejaste sin palabras. Y ya no sé qué decir, adiós. Nada, no es cierto. Oye, aquí, Levinova dice, lo hice para que dieran ideas de qué alabanzas cantar. Hay que orar, hay que hacer cadena de oración por Levinova, porque como que anda cargando mucho bagaje nuestro hermano. Dice, lo hice para que dieran ideas. Es más, vamos a ponerle. Lo hice para que dieran ideas de qué alabanzas cantar. Y pasaron 2 meses y nunca dieron ninguna sugerencia. Muchas veces uno hace todo porque si no, hay gente que no quiere apoyar, tampoco van a crecer. Y todo se va a venir abajo. A veces motivar a la raza es cansado porque parecen burros. Atentamente, Levinova. Oye, bien bravo. Oye, parecen burros. Ya tiene rato Levinova escribiendo cosas así de lo que le ha pasado y de chismes y no sé qué. Pero ¿sabes algo, Levinova? No. Yo no dije nada. Él aplanó. Yo todavía ni hablaba. ¿Sabes algo, Levinova? No, pero ¿sabes qué? Entiendo tu corazón. Se nota que estás lastimado. Se nota que te han pateado durísimo. Pero no Pobre estamos Levinova. para... No nos manden estrellas a nosotros, manden estrellas a Levinova, por favor. Pero todas las estrellas que manden se las vamos a donar a Levinova para que se vaya a tomar un cafecito con su pastor. Que se relaje. Oye, pero ¿sabes algo? No estamos llamados a animar. No somos porristas ni vamos a andar acarreando burros, como dices tú. Deja de hacerlo. Oh, sí, compadrito. Deja de hacer todo y dedícate a hacer una cosa. Dedícate a hacer lo que Dios te llamó. Y si los demás no se levantan, tú no eres el pastor de esa iglesia. O dime lo contrario. Si eres el pastor de esa iglesia, es otra cosa. Si usted es el pastor de la iglesia, cállese y no sé qué. No. O sea, pues enséñele a la Grey. Pero si no, tranquilo. La recompensa posiblemente no la vamos a ver aquí en nuestro servicio. Amén. Nuestra recompensa está en los cielos, en la eternidad. Amén.
Pero entiendo y yo sé que el servir no siempre es satisfactorio ni siempre es todo bombones de alegría, pero creo que sí te han dado muy duro. Dice, ya no me dejan hacerlo. Ok, pues ya... Lo malo es que ya ni hago nada porque no me dejan hacerlo. Ok, y no, mira, entiendo. Y la queso. Daniel, tú te estás riendo de todo y yo quiero hablar serio y no puedo. Ya. No, ya, Me va, salgo de yo la no voy a toma. decir nada. Dios te ayude, hijo. Y la queso. No, ya, raza, ya. Mejor oremos por Levi Nova Vamos a para orar que Dios por- le dé nuevas fuerzas. Vamos Se a poner fortalezca en una el poder alabanza para de su que- fuerza. Para que vamos a orar. Yo te pido, Señor, que sanes a Levi Nova, que lo mandes a otra iglesia porque en esa no soporta. Ya. Que deje de acarrear burros, dice. Es que yo quiero hacer y nadie me hace caso. No, pero Bueno, neta, ya, racita. neta, vamos a orar por ti. No sé si ese es tu nombre, Levi Nova. Levi Nova. Pero yo sí voy a orar por ti. Voy a orar por ti para que Dios te Yo ayude. no, la verdad no, se me va a olvidar al rato. No, pero... Daniel. Yo sí voy a orar por ti, Levi Nova. Yo deseo que tu corazón sea sanado y todo lo que está sucediendo no dé oportunidad que es un lugar al diablo. Y tu amor por el Señor y tu servicio al Señor no se vea afectado más de lo que ya ha sido, sino que te enfoques en lo que tienes que hacer a la medida en donde te permitan trabajar. Pero trabajar con gente no es fácil. No. No es fácil. Mira, mayor ejemplo, Moisés. Y... Moisés tuvo que acarrear al pueblo de Israel. No tengo nada más que decir. Lee Moisés y mira, te vas a decir, todo lo que tuvo que hacer para que esta gente tantito Moisés se volteara y andaba haciendo becerro de oro. Tantito Moisés se volteaba y andaban renegando que no tenían comida. Tantito Moisés hacía, o sea, así es la gente. Desde el Antiguo Testamento lo vemos. Ahora imagínate en la actualidad, con toda la tecnología que hay. Sí, de hecho, estaba en Éxodo, estaba Moisés atendiendo unos asuntos y de pronto llega Aarón y le dice, Moisés, otra vez el mismo varón está haciendo lo mismo que ya le dijiste que no hiciera. Y Moisés le preguntaron, ¿y quién es? Y Aarón le dice, es Levi Nova. Ay, Dios. Ya, amigo, la verdad es que no es fácil. Y sí, trabajar con gente, como dice Amy, no es fácil. Pero por eso, por ahí haciendo una pregunta y se me perdió. Pero sí preguntaban, ¿cómo uno sabe cuándo ya debería dejar de servir? Ujú. Hicieron esa pregunta. Pero ojito aquí. Bueno, antes de entrar al tema, vamos a agradecer a Dul Rojas, que dice, buenas noches, Amy. Nos manda 200 estrellas. Buenas noches, Amy y Dani. Mañana termino de ver el en vivo porque me toca madrugar y aquí es una hora más tarde. Supongo que ya está dormida. Pero... Gracias, Dul Muchísimas Rojas. gracias por sus Esto es 200. para ti. El guacamole. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Y Eliezer Martinillo. aquí, Eliel, ya lo de Eliezer Martinillo ya lo Ya, dijimos. perdón. Eliel dice, algo que dijo mi pastor hace poco, aprender a amar a la gente es entender que tú les vas a entregar tu amor por medio de la palabra y ellos te lo van a hacer pedazos. Y tú lo que tienes que hacer es tomarlo, limpiarlo y volvérselos a entregar por Cristo. ¡Oh, hijo de su! Qué bueno. Y ahorita que dijiste amar a la gente, se me viene a la mente aquí, ahorita que dijiste amar a la gente, claro que sí, usted puede comprar con nuestros amigos de CLC México este libro de Itiel Arroyo que se llama Amar es para valientes. Y si usted va y les manda un mensaje ahí a CLC México y les dice, hey, vi este comercial en el guacamole, les van a dar descuentos exclusivos a todos los que compren diciendo que van de parte de Soy Daniel TV. Amar es para valientes de Itiel Arroyo, sin duda un libro que es su corazón roto como el de
Se me olvidó el nombre. Tanto que lo dije ya sé. ¡Levi Nova! Levi Nova, te recomendamos este libro y también a toda la gente que nos está viendo el día de hoy. Si usted está cansado Abatido. y usted ya no hay queso, usted ya no queso. Usted necesita leer Amares para Valientes de Itiel Arroyo con nuestros amigos de CLC México. Vaya y dígale que va de parte de CNTV. Les van a dar descuentos especiales en todas sus compras. Así es. Y Pensé que ibas a decir esto. en todas, En todas sus compras, Amy. ¿Qué más? que este libro, me gusta, miren, le voy a leer lo que dice acá atrás. Dice, el amor que conoce la mayoría de las personas es interesado, limitado, egoísta y superficial, de lindos sentimientos, pero frágil y rehén de los cambios de ánimo y circunstancias. Este libro trabaja en redefinir lo que la cultura contemporánea dice acerca del amor a la luz de lo que dice la palabra de Dios y redescubre la belleza y el poder de amar de verdad. Buenísimo. Chequen este libro. Y vamos a leer otro. Dice Montserrat Peinado. Aguanta, no lo pierdas. Dice Solevan. Ni YouTube tiene tantos comerciales, jaja. ¿Qué es esto? ¿Canal de Luisito Comunica? Amigo, el día que usted nos mande las estrellas necesarias, ese día dejamos de hacer publicidad. Y la queso. Dice Montserrat Peinado, cosas que hago en mi iglesia. Dice, de todo un poco. Dios me dio la oportunidad de ser líder de jóvenes, chicos KND. Huye de ahí. Estamos empezando con nuestro podcast, pero poco a poco Dios nos está poniendo a trabajar. Dice, ayudo a mis hermanos servidores y a veces hacemos el aseo. Es un honor servirle a Dios y con los ojos puestos en Jesús, ya que a Él es al que le servimos. Oye, un podcast, dice que tiene. Invítenos al guacamole ahí mínimo y lo compartimos. Estaría chido. Dice Camila Moreno. KND. Dice Camila Moreno, hey, miras al campamento con Daniel. Sí, ahí voy a andar en Coahuila. Ahí vamos a estar este fin de semana. Discúlpenme. Ya ni me acordaba, ya me puse nervioso. 13, 14, 14 y 15 de abril vamos a estar en Nadadores Coahuila. Del 2026. Ay, no. Oye, dice Mark Anthony. Dice, una vez llegó Melvin Cruz. Mark Anthony. ¿Y ahora quién? Oye, puro famoso. Tenemos famosos. Espérate, aquí. Antes de que lo digas, dice Citla de Arcia, nunca leyeron mi comentario. Por favor, vuelve a mandar. Gracias. Por favor. Por favor. Oye, es que se nos van los comentarios. Sí, oye, se pone bueno el Dice cotorreo. Mark Anthony. ¿Y ahora quién? Dice, una vez llegó Melvin Cruz a la iglesia. Oh, Melvin Cruz. Ese es el Buenazo. Melvin Cruz, sí lo conocemos. Ministra increíblemente. Dice, y cuando llegó le dije, tú eres el ayudante de Melvin Cruz. Bien perdido, mi compa. Dice, y era el mismo. Dice, me dio mucha pena. Y el Melvin Serena. Ay, no, yo soy Melvin, Melvin. si alguna Yo vez soy llegas a Melvin. escuchar el guacamole, neta, qué bendición fue tenerte en nuestra iglesia hace años que nos Sí, visitaste. ese bro ministraba bien chido. Y canta padrísimo, padrísimo. Sí. Él estuvo con Marcos Witt, para los que no saben. Que por cierto, hablando ahorita de cantautores, en el campamento de Nadadores Coahuila, del 13 al 15 va a estar ministrando el compositor del canto Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Va a estar ahí, Amy. Le voy a decir, Yo lo voy a cantar, ¿eh? yo quiero su autógrafo. Sí. En mi iglesia cantamos ese canto un chorro de veces. Como paloma por tu gracia, hoy desciende como aceite derramado, Úngeme. como fuente de agua. Dice Levi Nova. Dani, acuérdate que tengo el podcast de Nova Podcast hace ya casi un año que tenemos pendiente un episodio. Sí, es cierto, bro, no me acordaba. Eso me pasa por andar Y la haciendo queso. Y la queso. Vamos a armarlo, hombre. Mándame mensaje después. Camila Moreno dice, Próximo yo quiero año. una foto con ustedes. Pues ahí nos buscas, Camila, Sí, en el nos campamento buscas. nos tomamos una foto. No va a ser como que muy difícil encontrarnos, Digo, ¿verdad? estoy chaparrita, pero sí me veo. Ahí nada más preguntas, oye, ¿y los oradores? Oye, es que ¿voy como orador o conferencista? Ay, no me acuerdo. Es que una vez me pusieron conferencista. Una vez fui a un evento en San Luis Potosí y me dieron un gafet de conferencista y a los demás les pusieron oradores. Y yo me la pasé haciendo burla de eso. Y yo, bueno, a mí me dieron un gafet de conferencista porque yo no oro.
No soy dorado. Y- Oye, me gustó mucho lo que dijo el comentario que leímos. ¿Qué dijo? Ya se me fue, hombre, híjole. Que dijo que lo que hacemos es con los ojos puestos en Jesús, porque el servicio es para Él. Y creo que en eso se retumbe. Se retumbe. En eso Y se que resume. retumbe la bocina. Pon La unas vinova. Pon unas cumbias para animarnos. Espérate, aquí está. Ya porque ya hay que ir aterrizando. Sí, ya. Que retumbe. Porque trabajamos la mañana. bocina. Sí es cierto, no te pases, raza. Acuérdate que es miércoles. Y que retumbe la bocina. ¡La vinova! Levi Nova no está soportando. No está soportando. Póngase a servir. Póngase a servir. Y shh. Oye, Póngase a jalar, hombre. Es lo que debería hacer. ya dejen de quejarse, es lo que... Puras quejas con usted. Puras quejas. Puras quejas. Oye, es que... yo creo que podemos desvelarnos aquí hasta las 4 de la mañana hablando acerca del servicio y las experiencias que tenemos todos acerca de ello. Pero me gustó mucho lo que dijo. Hijo, se me fue, hombre. ¿Quién fue el que ¿Quién? dijo los ojos puestos en Jesús? Bueno, La que aquí- tiene el podcast. y la queso. Sí. Dice, bueno, mientras Dara Marlene Tamayo dice, lo vuelvo a comentar porque siento que vale la pena. Uso. Hablando de servicio, mi papá tiene una anécdota de la vez que Marco Barrientos les moduló el sonido al equipo de alabanza invitado al Congreso, sin saber que él era Marco Barrientos. Empezó, yo quiero el día de hoy modularles el sonido. Ese Marco Barrientos le dicen, nada más tiene 15 minutos de alabanza y nada más hace el intro de un canto. Y se entra a los 15 minutos. Vamos a improvisar, veo los cielos abiertos. Dice, resulta y resalta que el tío de mi mamá y mi papá estaban juntos en un grupo de alabanza que fue invitado a un congreso en Guanajuato. Y mi tío le dijo a un señor flaquito que si podía ayudarles con el sonido. A lo que el hombre le respondió que sí. Lo vieron agachado, jalando cable por cable para poder ajustar cada instrumento y dejar un sonido excelente. Cuando acabaron de tocar, el pastor llamó a Marco Barrientos y vieron que el señor flaquito era el mismo que iba a subir a predicar. ¡Wow! Desde ahí todos aprendieron una gran lección sobre el servicio. ¡Órale! Oye, qué padre, ¿no? Que tuviste esa experiencia. ¡Qué intenso! Qué intenso decir, pues a mí me ecualizó Marco Barrientos. Bajita la mano, Marcos Barrientos aquí me ecualizó. Marco Barrientos me puso los cables. Oye, dice aquí Nefta Palacios, dice, ¿Qué cosas dice? que hago en mi iglesia. Multimedia, alabanza, predicación, barrer, lavar baños, transmisión, reels, iluminación, sonido, etc. Ok. Se ve medio presuntuosa la cosa, pero... Canto, bailo y pido Halloween, dice. Dice Levinova, sigo esperando mis estrellas para mi café. Pues síguelas esperando, mi bro. No pasa nada. Ayari Arroyo está viendo el video. Bienvenida, Ayari, bien tarde. No, es que Ayari Arroyo se conecta comúnmente los viernes y como que hoy ha de haber visto, caray, ¿qué están haciendo estos? ¿Cómo está en vivo este hombre? Guacamole el miércoles. Hay guacamole el miércoles y ya estamos por retirarnos. Nefta Palacios dice, y vendo chicles. Muy bien, muy Oye, bien. pero se quedó pendiente la pregunta, ¿cómo saber cuándo ya debes dejar de servir? Y esto está interesante. Yo, desde mi perspectiva, yo sí quisiera saber, quisiera decir que si vas a dejar de servir, no va a ser para ya no servir. O sea, vas a dejar de servir en un lado para que puedas servir en otro lado. O vas a dejar de servir en un lado para enfocarte en otro servicio que tienes ya en otro lado, ¿no? Yo no soy de los que piensa que sea bueno dejar de servir de golpe y ya no hagas absolutamente nada, porque realmente aquí, bueno, el versículo que yo iba a leer es Marcos, capítulo 9, versículo 35, que por cierto estoy leyendo la Biblia
la Biblia Z, que es la Biblia de la generación Z, que nos enviaron nuestros amigos de CLC México. Por cierto, si usted quiere comprarla, puede enviarle un mensaje y les dice que de parte soy Daniel TV y le van a dar descuentos especiales en todas sus compras. Gracias, CLC México. Gracias. Dice Marcos capítulo 9, versículo 7. Esta es la traducción Nueva Biblia Viva. 9:35 dice, Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, el que de ustedes quiera ser el primero, conviértanse en el último de todos y en el siervo de los demás. Uy, si usted quiere ser el primero, tiene que ser el último. Ahí se las dejo al costo. Adiós. Nada, no es cierto, raza. Y yo creo que, ¿cómo saber si ya tienes que dejar de servir? Yo creo que lo primero tiene que ser porque ya no das, o sea, ya no rindes. Esa sería una de las primeras alertas que yo pudiera decir. O sea, si ya no estás rindiendo en ese ministerio, si ya estás enfocado en otras cosas, si ya el tiempo no te da, o sea, si ya no estás rindiendo y ya estás fallando, es decir, ya no haces las cosas de buena gana, ni ya te salen bien, ya te estás equivocando a cada rato, mejor considera en dejar de servir en esa área. Pero, como dices tú, siempre es importante poder capacitar a otros. O sea, trata de, en la mayoría que puedas, o en lo, ¿cómo se dice? En la mayoría posible, trata de, pues, preguntar, ¿no? O sea, hacer una pequeña investigación de, oigan, ¿a alguien le interesaría estar en donde estoy? ¿A alguien le interesaría hacer esto? Yo le enseño. Una vez conocí a un baterista en Carolina del Norte. Platiqué con él y él me dijo algo que me impactó de por vida hasta la fecha. Eso me lo contó en el 2015 y hasta la fecha me sigue impactando. Me dice, fíjate que recién me acabo de cambiar de iglesia, y me explicó los motivos. Y me dice, yo era el baterista principal. Y yo le pregunté, oye, ¿y cómo le hiciste? Me dice, bueno, yo para salir me hablé con el pastor y le dejé listos y capacitados 6 bateristas. Wow. 6 bateristas, Amy. Y después ya seguimos platicando y le pregunté. Y lamentablemente después de los 6 no se hizo uno. O sea, tristemente no le quisieron entrar después, etcétera, etcétera. Pero como tú bien lo mencionaste hace un momento, ahí ya no es la culpa de él. O sea, ya no es como que, a ver, ahora no te vas hasta que... No, porque él ya capacitó. Y yo creo que eso es lo más difícil de dejar un ministerio, es capacitar a otros. Porque uno, del fastidio o del cansancio, uno se quiere pelar. Y dices, no, ahí se ven, háganle como quieran y me voy. Pero tampoco se trata de eso, porque ahí ya estás dañando al cuerpo de Cristo. Y hay que ser muy sabios con eso. Entonces yo pienso que cosa número 1, si ya no estás rindiendo, considera dejar de hacerlo, pero capacita a otros para que lo hagan. Y yo pienso que cosa número 2, si el Señor te está llamando a otra cosa, también considéralo. Es decir, si tú sientes que ya tu tiempo ahí llegó, porque yo creo que se siente. O sea, yo creo que el Señor empieza a poner en tu corazón, empieza a abrirte otras puertas, otras oportunidades, y uno empieza a considerar como, ok, creo que sería mejor si me paso para hacer esta otra cosa. Entonces, ahí comienza a considerarlo, pero óralo. Ante todo, yo siempre les sugiero que oren. Oren para ser sabios y tomar una decisión correcta, porque a veces queremos dejar de servir por un capricho, por un enojo. Y ahí yo no les recomiendo, porque si te saliste por un enojo, va a estar, muy seguramente no era correcto que te salieras. Y otra cosa de dejar de servir, y yo creo que esto es básico, creo que la gente lo puede saber, es si hay algún tipo de abuso en ese ministerio. O sea, si ves que alguien te está lastimando, te está ofendiendo, si alguien te está insinuando cosas incorrectas, yo ahí sí definitivamente ve y háblalo con el pastor o con las autoridades necesarias, ya sea el diaconado, los ancianos, no sé cómo se manejan en tu iglesia, pero háblalo. O sea, no te quedes ahí esperando a ver qué va a pasar. Porque lamentablemente en muchas congregaciones hay abuso a través del servicio. Y te tienen ahí, bien aporreado, te pegan, te dan, te dicen, te critican, te juzgan, pero ahí te tienen. Esclavizado, ¿no? Explotando. Y entendemos, como lo mencionabas hace un momento,
todos somos personas que estamos rotas o que estamos en una naturaleza pecaminosa. Nadie está exento de cometer errores y sabemos que lamentablemente hay liderazgos corrompidos. Pero eso tiene que accionarse a la luz de la palabra y obviamente si te están ofendiendo y lastimando, pues no sigas ahí, compadre. Claro. ¿Qué piensas tú de mí? Ya para irnos retirando. Yo quiero nada más decirles esto. En los trabajos dan vacaciones. En los trabajos seculares. ¿Y sabes por qué los dan? Por tu salud mental y por tu rendimiento físico. Entonces yo les recomiendo que en su servicio en la iglesia aparten 2 semanas, 3 semanas, no sé, que ustedes se tomen de vacaciones, no de Dios, del servicio. Sí. Que dejes todo bien listo de quién te va a cubrir y todo, no que te vayas así de pastor, me voy mañana y a ver cómo le hacen. No. Vete en orden. Y tómate 3 semanas o no sé, lo que ocupes para descansar. En los trabajos te dan 7 días, 14 días, 21 días, no sé. Entonces, descansa, actívate, conéctate con el Señor si tu relación con Dios se ve afectada a causa del exceso del servicio. Viaja con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, qué sé yo. Pero eso te va a ayudar, eso es sano. Sí. Porque a veces estamos trabajando todo el año sin parar y obviamente nos vamos a cansar. Y si estás en muchos ministerios, pues mucho más. Porque si analizamos, los cristianos no tenemos el fin de semana completo. Sí, claro. Porque estamos metidos en la iglesia sábado y domingo, la mayoría, si no es que algunos más dominguean. Pero... Ojito. Pero sí es cansado, o sea, sí es cansado porque tu fin de semana le metemos al 100 cuando en el trabajo te lo dan para descanso. Sí. Entonces llega el lunes y ya llegas cansado, entonces sí necesitas un tiempo de descanso. Es sano para tu cuerpo, porque también tenemos que cuidar el templo del espíritu, que es nuestro cuerpo. Buena alimentación, etcétera. Entonces, yo les quiero leer en 1 Corintios 15:58. Esta Biblia la adquirimos con nuestros amigos de CLC México, es Biblia paralela. Que por cierto, si no lo hemos contado, si usted va con CLC México, les manda mensaje y les dice que vio esta promoción en el Guacamole, les van a dar descuentos en todas sus compras con CLC México. ¡Ay, mira nomás qué biblión! Ah, no, es de pasta dura, mira. Uy. Es una Biblia paralela, es Reina Valera 1960 con nueva versión internacional. Dice... ¿Cómo se ve, Amy? ¿Cómo se ve por dentro? Muéstrales. Uy, mira nomás qué chulada de Biblia. No sé dónde enfocar. Ahí está, miren. Uy. Mira nomás. Aquí está. Uy, se movió. Dice, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En la nueva versión internacional dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro servicio no es en vano, señores. Claro que el Señor lo está viendo, claro que nuestro Padre Celestial nos va a premiar, claro que sí. La cuestión es que a veces queremos el premio aquí. Y ahí es donde dices, es que yo le sirvo y estoy siempre ahí. Que... Ojito. Se desboquen. Sí, porque no porque estés en 15 cosas a la vez, ya tienes el cielo ganado y Dios está obligado a bendecirte. Porque ¿de dónde viene tu servicio? ¿Con qué intenciones tu corazón lo hace? Para que te vean, para que te aplaudan, para que digan, wow, mira a tal persona. O porque en realidad amas a Dios. Entonces, les dejo esta cita, 1 Corintios 15:58, para que la tengan ahí. Y no me queda más que decirles que seamos personas sabias en el Señor, seamos personas maduras al saber tomar decisiones para nosotros, para nuestro servicio. Si ya estás muy cansado, aprende a decir no. Si ya estás muy sobrado, porque nadie más lo está haciendo,
habla con tu pastor, establece una relación con tu pastor y habla. Porque hay gente que no tiene esto de comunicar y simplemente deja de ir o le dice al líder, ya no quiero, y se va. Ujú. Comuniquen, expresen qué es lo que sienten, qué está sucediendo. Porque estamos llamados a nosotros entre hermanos convivir, platicar, externar antes de que suceda algo en que tú te alejes y ya no puedas regresar después. Sí. Entonces, el servicio que hacemos para el Señor no es en vano. Y nuestra recompensa posiblemente pudiera estar aquí en la tierra, en que el Señor nos bendiga con un hijo, nos bendiga con a lo mejor algún trabajo, nos bendiga que nuestra familia se empiece a congregar, qué sé yo. Pero si no sucede aquí, tenlo por seguro que en la eternidad va a estar tu recompensa. Y la recompensa, la que tendría que ser primordial, es que estemos en la eternidad con Jesucristo. Y yo me imagino, ahora que está la serie de Chosen, que está, si la están viendo, ojalá que estén viendo, es una serie muy bien hecha y de que estés viendo cosas satánicas y conjuros en Sabrina, que ves de Chosen, ve de Chosen mejor. Ojito. Y yo estaba viendo una escena donde están en la casa de Pedro y están organizándose para ir a diferentes ciudades, que Jesús los está dividiendo de dos en dos. Y yo me puse a pensar, ¿cómo estarán los profetas allá arriba? ¿Cómo los iremos a ver? O sea, ellos fueron los pioneros del evangelismo. O sea, ellos comenzaron todo y por el trabajo que ellos hicieron de llevar el evangelio, de hablar de Jesús, tú y yo estamos hoy aquí. Y dije, ¿cómo estarán o cómo los iremos a ver cuando estemos allá, ¿no? ¿Qué recompensa el Señor tendrá para ellos por todo el trabajo que hicieron? Y yo sé que así como ellos, también nosotros vamos a ser recompensados, porque lo que hacemos para el Señor no es en vano. Y ya si lo empiezas a ver como una obligación, creo que hoy es un buen día, o si nos estás escuchando o estás viendo la repetición, hoy es un buen día para que te acerques al Padre y le digas al Señor, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo obligadamente. Lo estoy haciendo cansado, lo estoy haciendo ya sin ganas, solo porque nadie más lo hace. Y habla, comunícate. Si no hablas, la gente no va a saber cómo te sientes. Necesitas externarlo a tu líder, a tu pastor. Establece una comunicación y capacita a los demás. Enséñales a los demás para que haya más gente como tú que sabe hacer muchas cosas y no nada más la andes cantando tú que todas te las sabes. Y digas, no, pues yo hago esto y esto. Y nadie más lo hace. Bueno, enséñale a la gente. Santo. Y si dices, no, es que nadie lo quiere hacer, dudo que de toda la congregación no haya uno que quiera hacer algo. Lo dudo. Posiblemente no estás invitando bien a la gente. Entonces, esa sería mi aportación. Y no sé si quieres agregar algo, Dani. Amy, qué buena aportación. Y yo quisiera hacer ahí, remarcar, si tú eres pastor y nos estás escuchando, si eres líder de jóvenes, si eres líder de alabanza, etcétera, 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 sí, la neta te recomendamos, o le recomendamos, si usted es pastor, no le voy a tutear, considerar darle vacaciones a su equipo de trabajo en algún punto del año, porque descansar también es un mandamiento. O sea, reposar también es un mandamiento. Y a veces nos enfocamos nada más en no matarás, no robarás, etcétera, pero no nos enfocamos en guardar un día de reposo, en descansar cuando hay que descansar. Y a veces el servicio se vuelve una adicción. Y ya eres adicto y quieres tener más tiempo para hacer más y más y más. Pero eso no te ayuda mentalmente, ni físicamente, y me atrevo a decir que ni espiritualmente. Porque podemos perder el rumbo incluso sirviendo. Podemos perder el rumbo y fijar nuestra mirada en el servicio, o fijar nuestra mirada en la obra y no en el dueño de esa obra. Entonces, cuidado con eso, pastores, porque nosotros no somos pastores de una congregación, pero conocemos casos de personas que quieren ya rechazar a su iglesia
por la sobresaturación de servicio. Y creo que eso se puede evitar, ¿no? Y bueno, recordándole a todos los líderes que trabajan con personas, que no olviden que las personas son eso, son personas. Las personas no es tu herramienta ni es tu escalón, no es tu podio para subirte en ellos, son personas. Y no olvidemos que todos estamos sirviendo en la obra de Cristo y que todos debemos servirnos unos a otros. Aplausos. Así es. Y reenfocar bien, o sea, enfoca bien tu servicio. Enfócalo bien, porque a veces hay gente que dice, es que a mí me gusta servir, o sea, a mí me gusta ayudar a la gente, me gusta acomodar, me gusta cantar, pero posiblemente el servicio es el primer lugar antes de tu relación con Dios. Entonces, sí. Recuerda que el servicio se trata de que estamos trabajando en la obra de Dios. Uh-huh. O sea, se trata de Dios, no de cuántas sillas vas a recoger o si cantas acá muy bien o no. Y cuidemos eso. Ya hace como media hora me aventé un reel de eso. De ese tema para que lo cheques. Y no sé si hay gente o líderes de alabanza que me están escuchando, ¿qué? Pero yo como líder de alabanza empecé a implementar, no hace mucho tiempo, pero empecé a implementar que los domingos, terminando el servicio, nadie se esté mandando mensajes de la alabanza en el ministerio de alabanza, o sea, en el chat de la alabanza. Porque a veces caíamos en esta situación de que si nos equivocábamos o algo pasaba en el tiempo de alabanza, en la tarde nos estábamos mandando mensajes y, oye, nos falló en esto, etcétera, etcétera. Hasta que yo dije, Señor, o sea, sentí como que el Señor me iluminó y fue de, Daniel, ya me sirvieron, descansen. Entonces, lo que empecé a fomentar en el ministerio de alabanza es el domingo se acaba el servicio y nadie debe estar chateando en los chats de la alabanza. Hay un chat de músicos, uno de coros y uno de ministerio general. Entonces, la indicación es esa. O sea, se acaba el servicio y nadie esté preguntando de que cómo estuvo, en qué me equivoqué, qué podemos mejorar, o sea, nada. Después lo vemos. El domingo es para que estemos en la casa de Dios y después disfruta con tu familia y no estés pensando en nada del servicio. Porque también nos volvemos adictos a eso, ¿no? Uh-huh. Adictos a estar... ya me llegó el versículo del día. ya es de la medianoche. Entonces, amigos, esperamos que este episodio haya sido de bendición para todos ustedes. Y un reto que les tengo también a la gente que nos está escuchando ahorita o en Spotify, que por cierto, si alguien nos está escuchando, Amy, ha habido gente que llega a la transmisión en vivo porque nos escuchó primero en Spotify. Sí. De hecho, eso es una locura. Me mandó mensaje una persona, pero ahorita no tengo aquí no recuerdo el nombre. Me mandó por Instagram que ella no puede verlos en vivos porque en viernes no puede. Ajá. Y nunca ha estado en un en vivo, todo lo ve en YouTube o en Spotify. ¡Wow! Entonces no. Está de locos. Sí, no sé si hoy habrá entrado, que fue miércoles, pero qué padre, ¿no? Que nos están escuchando y muchas gracias por el apoyo, por compartir, por estar al pendiente de los episodios, por a los que comentan en YouTube también, muchas gracias. Sí. Recuerden suscribirse en el canal. Sí, por favor. Pon ahí las redes para... Aquí les va las redes sociales, las redes gente sociales, bonita. Ahí en el canal de YouTube de Soy Daniel TV, Por ahí favor, van a encontrar este episodio y bueno, todos los episodios que hemos hecho del guacamole. Aunque usted ya lo haya visto en transmisión, vaya Apóyenos. por favor y suscríbase al canal de YouTube y dele me gusta y deje un comentario. Ey. Porque eso ayuda al algoritmo para que otras personas puedan verlo. Igual, si alguien nos está escuchando en Spotify o en Apple Podcast o en Google Podcast o en cualquier plataforma, por favor regálenos una calificación en nuestro podcast para que también, insisto, el podcast pueda moverse en el algoritmo y la gente pueda dar con él y que más personas puedan escuchar este bonito episodio. Que Sí. no nos hicimos la cuenta de TikTok para el guacamole, pero hey, voy a ver si mañana hacemos la cuenta de TikTok de El Guacamole. Híjole, yo dije que si se hacía la cuenta de TikTok del guacamole, yo me hacía mi cuenta. Así es personal. que si usted quiere saber si hicimos la cuenta de TikTok, síganos aquí en Instagram. En las redes sociales. Que ahí en Instagram les vamos a decir, ¿no? A mí me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Soy Daniel TV y en TikTok como Soy Daniel TV _. A mí me encuentras como Amy-GH en Instagram.
Búscame, dice Mayeli Pérez, yo soy nueva en los en vivos. ¡Bienvenido! Gracias, Mayeli, y a todos los que nos vieron, a las 60 personas que siguen conectadas. Ay, Neta, sí. esto fue revelador. Fue revelador. Ha Necesitamos venirnos al miércoles. Sí, ha sido el día que hemos tenido de mayor constancia en gente que nos está viendo en vivo. No puedo dejar de ver el monitor. Como dato. Estoy así. Y muchas gracias por el apoyo. Y si estás sirviendo en tu iglesia, Aguante, deseamos- vara. deseamos que Dios te bendiga, que Dios renueve tus fuerzas. Póngase a jalar, es lo que voy a hacer. Fortalécete en Jesucristo y en el poder de su fuerza y descansa en el Señor. Ama a Dios y todo lo demás viene después. Ama al Uy. Señor con todo tu corazón. Sírvelo con todo tu corazón. Y bueno, si escuchaste el podcast, ahí te dijimos todo lo que pensamos acerca de esto. Daniela ahí recomendando libros. Los puedes encontrar con nuestros amigos de CLC México. Que de hecho alguien comentó, no sé si alcanzaste a ver, que compraron un libro con nuestros amigos de CLC y nos agradeció. ¡Epa! Recuerden que hay un descuento, pueden contactarlos por WhatsApp. En la página de CLC México ya está el link de WhatsApp, le puedes dar ahí, le puedes decir, hey, vi el guacamole y quiero comprar, no sé si viste alguna Biblia, algún libro, y te van a dar un descuentazo ahí nuestros amigos de CLC. Buenísimo, dice Adriana González. Saludos, nos vemos en el campa de este fin en Nadadores Coahuila. Claro que sí, ahí nos Pasado vemos. mañana y vamos a estar, qué loco, vamos Se a va estar a ahí poner- en Coahuila, Bueno, es la primera vez. Ahora sí, ya mañana, porque Bueno, ya es jueves. Sí, ya es jueves. Mañana vamos a estar ahí en Coahuila, llegamos ahí nos piden la fotillo, ¡Gloria! para saludar a toda la raza ahí de Coahuila. Un gustazo ir por primera vez allá a Coahuila. Sí, gente bonita. Y bueno, Amy, gracias por Sí. todo lo que haces. Te amo mucho, Daniel, y gracias por ser un buen sacerdote de hogar e inculcar el amar al Señor y el servir a los demás. Me desarmaste. Amy. Te amo. Gracias por todo. Y como lo dije en su momento, gracias por ser una increíble esposa. Porque por ti y por todo lo que hiciste en la Semana Santa, toda la semana, por todo lo que hiciste, pude hacer bien mi trabajo en el Ministerio de Alabanza. Eres pieza importante. Te amo mucho. A ti. Y bueno, amigos, vamos a hacer una pose para la Foto. historia. Usted ponga su celular en horizontal, saque un screenshot y súbala a Instagram y etiquétenos, por favor. @soyeneltv, @amy_gh, y todas las historias que nos mencionen los vamos a repostear en nuestra cuenta. Listos. Y dice una. ¿No vas a agarrar el libro? Voy a agarrar este. Y dice una. Y dice dos. Y dice. Que los juntamos así, mira, mejor. 1, 2, 3. Gracias, Oye, amigos. aguanta, Daniel. ¿Qué? Quiero felicitar a nuestra coach, Abigail Dávila. Le dije que le íbamos a felicitar. ¡Epa, coach! Coach, estamos súper orgullosos Si de estás ti. viendo esto. Nuestra espero que sí. coach de CrossFit, ella acaba de clasificar a las semifinales para los CrossFit Games. No te pases de Oh my God. lanza. O sea, ella está a punto de pisar suelo de los CrossFit Games. Va a ir a concursar a California a las semifinales representando a México. Abigail, estamos muy orgullosos de ti. Yes. Todo tu esfuerzo ha sido remunerado. En serio, eres un ejemplo de resistencia. Un ejemplo de que sí se puede cuando uno se lo propone. Y gracias por ser una digna representante de este país. Ánimo, coach. Cristo te ama y nosotros también. Hey. Nos vemos, amigos. Que tengan buena noche. Nos vemos hasta el próximo miércoles. El próximo miércoles Creo que el vamos a próximo tener miércoles transmisión. vamos a Porque tener- también no vamos a estar el viernes. Así es que, amigos, ahí regálenos una oración, porque vamos a andar en el campamento de jóvenes senadores Coahuila. Y nos vemos la próxima semana. Deseando que tengan un buen Jueves. Un buen jueves. Un buen resto de semana. Queda resto jueves, de viernes, sábado, domingo. Sí. Nos vemos luego. No pequen. Entréguense a Cristo y acuérdense. Jesús es Dios. Amén. Nos vemos pronto. Adiós. Bye.